¿No sabes lo que es Patreon? No hay problema, el equipo de Estado de Alarma te lo cuenta. Patreon permite a los fans patrocinar a sus creadores de contenido favoritos. Nada que ver con un crowdfunding o un Kickstarter. Patreon es una herramienta muy sencilla con la que los usuarios pueden apoyar de manera regular a bloggers, artistas, podcasters o cualquier creador de contenido. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Cuando te apuntas, aceptas a dar una cantidad al creador de contenido que sigues. La cantidad la eliges tú. Eso sí, el pago se efectuará mensualmente. Está chupado. Seleccionas el plan mensual que más te interesa, que más se ajuste a tus preferencias y ¡tachán! ¡Listo! Estando en Patreon también podrás estar al tanto de todas las noticias que surjan dentro del canal y también comunicarte directamente con ellos. Recuerda que dependiendo del plan que elijas, tendrás unas recompensas u otras. Asegúrate de leer cada recompensa para ver cuál encaja mejor contigo. Patreon. Empodera a la nueva generación de los creadores de contenido. ¿Contamos contigo? Gracias en nombre del equipo de Estado de Alarma por conseguir que este proyecto sea viable y llegue cada día más lejos. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Arranca Estado de Alarma y hoy vamos a hacer un homenaje, no se lo vamos a hacer a una víctima por coronavirus, que sin duda tienen todo nuestro cariño sus familiares, sino a una persona, un columnista del Mundo que murió hace 20 años, en el año 2000, José Luis López de la Calle, que fue tiroteado por la espalda, como siempre han hecho estos cobardes de ETA, a los cuales el PNV, a los cuales la izquierda abertzale han tratado de blanquear siempre y mirar para otro lado en el caso de los nacionalistas y aplaudir estos asesinatos en el caso de estos bildutarras que siguen sin condenar tácitamente la violencia y siguen equiparando a víctimas con verdugos. Vamos a ver las imágenes de José Luis López de la Calle, un fuerte abrazo a su familia porque sin duda fue uno de los grandes escritores, uno de los grandes columnistas del Mundo que siempre luchó por la libertad y un compañero mío del Mundo del País Vasco. Yo no tuve la suerte de coincidir con él, llegué años más tarde, pero sí pude palpar ese ambiente de intolerancia, de dictadura nacionalista, de dictadura proetarra que tuve que padecer yo y que sin duda José Luis López de la Calle y compañeros míos del Mundo como José Mizarra padecieron incluso más que yo las amenazas de ETA, tener que vivir con escolta en algunos casos y esos periodistas que fueron amenazados de muerte, que recibieron atentados y que incluso se tuvieron que ir del País Vasco huyendo de la opresión de ETA, ¿no? Así que vamos a ver esas fotos y sin duda se merece un sonoro homenaje. No nos olvidemos de las víctimas del terrorismo, no nos olvidemos de sus familias y que no nos meta en la desmemoria este partido nacionalista que recogió las nueces de ese árbol que siempre agitó a base de tiros ETA y esa izquierda abertzale que debería desaparecer del Congreso de los Diputados por blanquear el terrorismo y por aplaudir asesinatos como el de José Luis López de la Calle o como el de Miguel Ángel Blanco. Un abrazo, Marimar. Hemos visto esa imagen durísima de José Luis López de la Calle, nada más ser abatido en el año 2000 por ETA, o sea, una banda terrorista que fue lo peor que ha traído nuestro país, una banda terrorista ya desaparecida, pero que ahora quieren implantar desde Euskadi, desde la política, esa desmemoria que nosotros desde Estado de Alarma no vamos a dejar bajo ningún punto de vista. Y un abrazo también a víctimas del terrorismo que siguen viendo este programa como Alcaraz de Vox. Hoy vamos a tener un programa muy cargado de temas. Vamos a hablar, en primer lugar, de Ortega Smith, que nos da su primera entrevista en exclusiva a Estado de Alarma. No es una persona que se prodigue mucho en medios, es una persona muy valiente, que siempre ha sido fiel escudero de Santiago Abascal, un boina verde muy representativo, muy prescriptor de marca entre esa militancia que le adora, pero también muy perseguido por la izquierda radical porque él siempre mete el dedo en la llaga y dice lo que muchos españoles piensan, se va a Gibraltar, se va a Ceuta y Melilla, pide que haya un muro. Él es muy querido en esa militancia y nosotros hemos querido hoy entrevistarle y él ha aceptado la invitación en este canal de YouTube del que todo el mundo habla. Vamos a hablar también de que el posicionamiento de Inés Arrimadas en favor del gobierno de Sánchez, en favor incluso ahora de aprobar los presupuestos, lo cual ha llevado el temor a la Comunidad de Madrid y a la Junta de Andalucía de que el apoyo entre Ciudadanos y Sánchez pues pueda abrir una crisis de gobierno y pueda dar a Juan Marín la Junta de Andalucía o en el caso de la Comunidad de Madrid a Ignacio Aguado. Vamos a hablar porque esos movimientos provocaron la salida
de Girauta, de Carina Mejías y ahora también el desplante de Albert Rivera, que son los líderes espirituales de Ciudadanos, aunque ahora no estén en primera fila, pero es que Albert Rivera ha dicho que hoy básicamente ha sugerido que no está de acuerdo con esa prórroga del estado de alarma, como muchos otros españoles. Ahora mismo también hay fuego amigo dentro del PP. Hemos visto como los que presionaron a Pablo Casado para que se abstuviera en esa prórroga del estado de alarma ahora también le disparan por haber tomado esa decisión. Nosotros seguimos apoyando a Pablo Casado, seguimos apoyando al Partido Popular, pero la decisión de abstenerse en esa prórroga del estado de alarma es una decisión equivocada, porque te iba a golpear el gobierno, como te golpeó, te iba a golpear la derecha, como te están golpeando, y te iba a golpear la izquierda. Y ahora encima tus compañeros de partido, algún varón cobarde que te presionó para que te abstuvieses y que luego desde sus equipos de prensa están llamando a diarios como El Mundo, por ejemplo, para filtrar esa información en contra de ti, Pablo. Y lo sabes y siempre te lo he avisado. Pero bueno, nosotros vamos a seguir hablando de este gobierno de la mentira, de la traición, y no entendemos cómo esa arrimada se presta a pactar con un gobierno que dice que compró a los mejores proveedores de material sanitario. A ese hongkonés que apenas ha acabado la carrera y al cual el gobierno le ha dado un contrato de más de 200 millones de euros por material sanitario sin tener prácticamente experiencia, a esas empresas eróticas que venden productos eróticos y que han traído mascarillas o test rápidos fake, a esas empresas offshore, a esas empresas chinas piratas que os han traído test no homologados a pesar de que dijisteis que estaban homologados. ¿Eso es los mejores proveedores? Salvador Illa, ministro de Sanidad, no tenéis vergüenza y vais a enfrentar a los tribunales. Pero es que ahora tenemos al umbral de Fernando Simón, que está completamente desacreditado y que el gobierno está siguiendo con él una estrategia de que se queme él y nosotros siempre nos esconderemos detrás de él diciendo que la culpa la tuvo un científico que puso el PP. Vale, pero es que eso ya no vale, eso no cuela, Iván Redondo. Entonces ahora dicen Lumbreras que el exceso de mortalidad están analizando si se puede deber a un enorme accidente de tráfico, pero estamos locos, nos toman por tontos. Pero si las cifras reales ya son alucinantes de muertos, no lo estáis contando, los estudios hablan de más de 40.000 muertos cuando vosotros estáis diciendo 36.588 en el día de hoy y 221.000 contagios. Vendéis que ha habido una bajada de esa curva porque queréis que los muertos sean simples números y simples curvas y nosotros les vamos a poner rostros en estado de alarma, pero es que no es real, es que las cifras reales de muertos lo dice la justicia, lo dicen las actas de defunciones, lo dicen los registros civiles, lo dicen los familiares a los cuales no estáis haciendo test a sus seres queridos que han fallecido porque no hay test, porque habéis confiado en empresas que no sirven para nada y queréis hacer un plan de desescalada sin saber si estamos contagiados o no. Y claro, los comerciantes no les convencéis porque no les renta abrir esas terrazas. Están pasando cosas tan lamentables como que Carmen Calvo, que nos alegramos de su recuperación, no haya pedido perdón. Hoy en Televisión Española, en esa Televisión Española de la manipulación y desinformación, Xavier Fortes le ha hecho una entrevista a Jabón, como acostumbra, cuando va uno de Vox o del PP le atiza, pero cuando va Carmen Calvo, respeto institucional. Y claro, ahí nos encontramos con que Carmen Calvo no pide perdón, dice que lo ha pasado fatal, como una víctima que entiende lo que han padecido otras mujeres porque ya lo ha pasado. No, señora, pida perdón, es que usted dijo que no iba a la vida en ello, en esa manifestación, que puso los intereses ideológicos, la bandera del feminismo radical, al cuidado de esas mujeres, a la salud de esas mujeres. Incluso una exdiputada del PSC ha fallecido por ir en alguna de esas manifestaciones feministas. Pida perdón, empatice como hizo el rey Juan Carlos en su momento cuando le pillaron cazando. Pero es que no lo hace porque se te va a desmoronar toda esa bandera ideológica, porque eres una farsa en sí. Y nos alegramos de que te hayas recuperado, pero no estás legitimada para hacer política cuando dijiste nos va la vida en una manifestación que disparó los casos por coronavirus y ha provocado muchísimas muertes en Madrid. Y lo serán los tribunales los que investiguen, porque esto no fue culpa de la Comunidad de Madrid, fue culpa de la delegación del gobierno que autorizó y fue culpa de ese gobierno que nos dijo ir a las manifestaciones, ir a eventos masivos, sin ni siquiera llevar guantes de nitrilo, como llevaron algunas de sus ministras. Hay que recordar cómo se estigmatizó a Ortega Smith cuando fue paciente por coronavirus, cómo lo persiguieron, cómo dijeron, el infectado es él. Y ahora que está Moncloa llena de coronavirus, que incluso han muerto 2 servidores públicos, Irene Montero se ha hecho hasta 4 test rápidos, a que no les estigmatizamos, a que los medios no le ponen foto de Ortega Smith o foto como aquel diputado de Vox de Almería, que este ha sido el contagiado. O sea, el señalamiento que sufrió Vox inicialmente por coronavirus fue lamentable y todos esos medios frivolizando el coronavirus y ahora como Risto Mejide diciendo que no, que ahora van contra el gobierno. No hay quien os crea, sois todos unos manipuladores y unos farsantes. Así que nada, vamos a empezar con este vídeo que resume todo el día de hoy y vamos a tener una mesa virtual con Benjamín López, con Carmen Tomás y con Infoblogger. Un abrazo fuerte y volvemos en breve a la mesa virtual.
Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si nos encuentra, quizá pueda contratarlo. Hace 5 años confiaste en nosotros. Comenzamos a construir una alternativa. Despertó la España viva, la España valiente. Hoy estamos creando la alternativa frente al socialcomunismo, la alternativa frente a la derechita cobarde. En cualquier país que se precie en el mundo, las fronteras son su seguridad. Y esto se respeta en todo el planeta. Parece que en España es el único lugar que tenemos que aceptar que las fronteras sean violadas. Cuánta hipocresía de la que han tenido que sufrir muchas víctimas. Así que dejen de ponerse medallas, se lo pido por favor, porque están ustedes haciendo un flaco favor. Primero a la verdad y luego a muchas víctimas que no se merecen tanta demagogia política y tan poco sentido común. Porque estáis dispuestos a cambiar el rumbo del futuro de esta gran nación. Gracias por haberos opuesto a la cobarde indignidad de los traidores y a la prepotencia totalitaria de los enemigos de la nación. Que no se confundan, esto no es un acto de crispación, es todo lo contrario, es un acto de unidad, es un acto de amor a España. Que no se ha controlado la educación, no se ha controlado los medios de comunicación, incluyendo esta casa que sigue adoctrinando en el odio. Muy buenas noches, estamos ya en la mesa virtual. Hoy nos acompañan Carmen Tomás de Es Radio y Libertad Digital, Economía para Todos. Síganla en su programa de los sábados. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar con vosotros. Infoblogger Isaac Parejo, que hoy viene con nuevo corte de pelo. ¿Ha ido a la peluquería usted o ha preferido hacer un autoservicio? No, he sido Eduardo Manos Tijeras, o sea, me he podado la cabeza en lugar de cortármela. Pero bueno, aquí estamos, dando la cara. Benjamín López de Castilla y León Televisión, usted también tiene un nuevo look, aparte de haber perdido muchos kilos por esa travesía contra el coronavirus, ¿no? Pues sí, hombre, no todo va a ser malo, ¿no? Quitarse unos kilos está bien, así que intentaré mantener la línea. Y respecto al look, pues también. Ayer tuve la oportunidad, por fin, de ir al peluquero y no le besé porque no nos deja el protocolo, si no, pues me hubiera lanzado a sus brazos. Yo también fui a la peluquería Oculto ahí en el barrio de Chamberí y la verdad es que yo esperaba encontrarme la peluquería muy llena y estaba a medio gas porque hay mucha gente que tiene miedo. Es decir, yo estuve 2 minutos de parafernalia para cortarme el pelo, entre los guantes, entre la mascarilla. Y la verdad que para el que no está acostumbrado, pues le puede, no sé si preocupar, pero sí le llama la atención. Vamos a empezar hoy el bloque con Carmen Calvo. Ayer, no sé si el realizador nos la puede poner, aparecía Carmen Calvo en el Congreso de los Diputados tras recuperarse de esa lucha contra el coronavirus. Nosotros nos alegramos, pero imaginaros la imagen de Carmen Calvo, de la ministra, de la mano derecha del presidente del gobierno, de la que alentó el 8M, de que nos iba a la vida, pues fíjate tú el karma como ha sido, que ha sido prácticamente la representante del gobierno que más ha sufrido con el coronavirus, hasta el punto de que hoy en los desayunos de esa televisión española que manipula y que desinforma, de Fortes, decía lo siguiente. Vamos a escucharla. Porque yo no hablo del coronavirus, del COVID-19 en términos teóricos, ni en términos políticos solo, ni de mi responsabilidad. Lo he tenido que mirar de frente y siento lo que está sintiendo mucha gente ahora. Miedo, inseguridad, mucho dolor por los fallecidos. Yo he pasado por ahí y creo que es el momento de arrimar el hombro todos para salir en buenas condiciones. Sí que es verdad. Carmen, ha pasado mucho miedo frente al coronavirus. Nos alegramos de su recuperación, de sus movimientos, de que haya estado, según Carles Enrique, en un ático confinada para recuperarse con buenas vistas a Plaza de España. Pero claro, no ha pedido perdón. Quiere que empaticemos con ella, pero no ha pedido perdón por esa frase "nos va la vida" en esa manifestación del 8M que alentamos desde el gobierno, que antepusimos nuestros intereses ideológicos, nuestro marketing electoral a la salud de las propias mujeres, hasta el punto que una exdiputada del PSC ha fallecido por coronavirus. Ella, afortunadamente, Carmen Calvo, no, pero ha tenido sus riesgos y gracias a que fue intervenida o fue curada en una clínica privada, esta socialista, ¿no? La Ruber. Desde luego,
ha perdido una oportunidad para empatizar con la gente que lo ha pasado mal como ella, pedir perdón por aquellas declaraciones infames, por no haber estado atento. O sea, una mujer que ha sufrido tanto y aprovecha para encima meterse con la oposición ya. O sea, necesitamos unidad, pero oiga, cuéntenos cómo lo ha pasado usted de mal, lo que sabe que estarán sufriendo tantas personas como usted. O sea, es fría, es terrible la oportunidad que ha perdido de verdad para pedir perdón, para empatizar con la gente, ahí metiendo siempre el matiz político. No es capaz ni en ese momento de parecer humana, ¿no? Me ha parecido inhumana, sinceramente. El PSOE sigue con su agenda de la perspectiva de género. Hemos visto como altos cargos del Ministerio de Igualdad siguen diciendo no el coronavirus, la coronavirus, que hay que analizarla de la perspectiva de género. El PSOE en su cuenta oficial también habló de ello. O sea, ¿por qué cuesta tanto pedir perdón y reconocer que esa agenda ideológica que simplemente divide a hombres contra mujeres no sirve para nada y que ahora hay que remar todos el hombro y simplemente pedir perdón? Oye, me equivoqué, nos confiamos, a pesar de que teníamos todas las advertencias del mundo, me equivoqué y casi lo pago con mi vida. Ese mensaje la habría disparado, como hizo Margarita Robles. Pero no entendemos. Pero es tal el sectarismo que tienen, que les incapacita para pedir perdón, para no aprovechar cualquier momento para meterse con la oposición, para hacer política, politiqueo, porque es politiqueo. Hombre, si te han dado la oportunidad, la hemos visto ayer todos con la mantabata esa, como se llame, parecía que estaba, yo no sé, lo habrá superado, yo no lo niego, pero ver esta imagen que estamos viendo ahora mismo, dices, esta mujer tiene que haberse quedado en casa. Bueno, pues vas hoy a una televisión y desaprovechas para decirle a la gente que lo has hecho mal, que lo habéis hecho mal, que se pasa muy mal, que está con las familias, no sé, la verdad que no entiendo cómo el sectarismo te puede llevar a convertirte en una cosa tan inhumana y tan miserable, te lo digo de verdad. Por aclarar, hemos visto un meme que circuló ayer en las redes sociales y nuestro colaborador Arturo Villa está siendo fuertemente atacado por la izquierda radical, por esa izquierda de Antonio Maestre. Y claro, es curioso, Benjamín, usted ha pasado por el coronavirus, tuvo también una lucha bastante dura. ¿Usted entiende las palabras de Carmen Calvo? ¿Le falta ese perdón? ¿Nos hemos equivocado? Y también cuéntenos cómo ha sido esa lucha. ¿Usted también temió por su vida? Bueno, empezando por esto último, la verdad es que temer por mi vida no. Pero bueno, afortunadamente yo en mi vida he tenido buena salud. En general, nunca he tenido enfermedades graves y esta vez es la vez que peor lo he pasado. Tuve bastantes días de fiebre alta, tuve que ir al hospital a que me hicieran radiografías. No tuve esa pulmonía temida, pues esa neumonía tan temida, ¿no? Pero sí, lo pasé regular. Parece que la vicepresidenta lo ha pasado peor todavía, según ella misma nos ha dicho, que ha tenido mucho miedo. Yo la verdad es que miedo no llegué a tener, algo de preocupación, pero miedo no. Y me dice si lo entiendo, ¿no? Sus palabras esta mañana en Televisión Española, pues la verdad es que sí. O sea, sí las entiendo porque, claro, es que la estrategia del gobierno ha sido en todo momento decirnos, bueno, que ellos lo han hecho fenomenal, que ha ocurrido en todos los lugares lo mismo, que nadie podía prever esto, etcétera. Entonces, de ese burro no se bajan. Reconocer ahora un error sería bajarse del burro, sería dar marcha atrás y tirar por tierra toda su estrategia propagandística, ¿no? Lo cierto es que esa manifestación se mantuvo en el tiempo precisamente para no renunciar a una foto propagandística que querían hacer, cuando ya desde finales de febrero, primerísimos de marzo, se estaba viendo el peligro tremendo de todos esos actos. No se quisieron suspender los partidos de fútbol, las reuniones multitudinarias, para no tener que suspender el 8M. Y yo, claro, desde el punto de vista humano, me pregunto cómo es posible que una persona que abanderó el 8M, que animó a la gente a ir, a las mujeres especialmente, que lo ha pasado tan mal con el coronavirus, no se pregunte ahora, bueno, ¿cuánta gente ha podido morir por aquella manifestación? Si es que yo creo que el remordimiento de conciencia sería terrible. No vemos ese atisbo de remordimiento de conciencia porque gana el sectarismo, como decía Carmen, y gana el no apearse del burro propagandístico en el que está montado el gobierno para tratarnos de convencer que en todos los sitios ha sido igual. Pues no. Infoblogger, no sé si al ver usted ayer
esa fotografía de Carmen Calvo en el Congreso con la mantita, ¿no? Esos memes que hacía Arturo Villa con Belén Esteban al lado. ¿Se le ha ocurrido ya hacer algún vídeo original o va a tener un poco de sensibilidad hacia ella, ¿no? Una sensibilidad que ella no ha tenido con las personas que han caído víctimas del coronavirus por culpa de esa manifestación del 8M que ella alentó? Nos va la vida y tanto. Fíjese cómo usted ha acabado, Carmen Calvo. Es que no sé a quién le sorprenden las palabras de Carmen Calvo. O sea, a Carmen Calvo tú le quitas el feminismo y se queda en nada. O sea, es una política que es la nada más absoluta. No ha aportado nunca nada a la política de este país cuando ha sido ministra antes y ahora que es vicepresidenta y ministra también. Y si le quitas esa parte, o sea, se queda sin nada. Por eso no ha pedido perdón por alentar a la manifestación, ni por alentar a que acuda todas esas mujeres, esas 120.000 personas que se reunieron en Madrid. O sea, si pide perdón por eso, se queda desnuda en la política. Y al final eso es lo que no puede pasarle a Carmen Calvo. Y Carmen Calvo tiene una especial... Es que es una persona fría y en mi opinión, es mala persona. O sea, es una persona que odia de por sí, odia a todo lo que no sea su pensamiento sectario. Entonces, yo me alegro, porque nunca, jamás me voy a vanagloriar de que alguien enferme, por eso me alegro de que se recupere y que se haya recuperado. Y espero que algún día, ya no ella, pero por lo menos su gobierno dé explicaciones y pida perdón, porque creo que es lo mínimo. Aunque eso no le va a eximir de ninguna culpa, por lo menos se dejaría ver algo de humanidad en este gobierno, que no ha admitido ni una sola crítica, no ha pedido perdón por una sola acción que hayan hecho. Al contrario, Marlaska dijo que no tenía nada que arrepentirse. Y bueno, si al final vemos que no piden perdón, que siguen diciendo que todo está genial y todo está bien, pues pasarán a la historia como el gobierno criminal que todos pensamos que es. Carmen Tomás, ayer tuvisteis un testimonio muy interesante en la tarde de Dieter relacionado con la gestión, con la nefasta gestión de la residencia de mayores, donde todavía lo peor está por llegar, porque a nosotros nos hablan familiares que tienen a sus personas mayores en la residencia de mayores y no saben absolutamente nada de ellas. Se han dado situaciones de muertos por COVID-19 conviviendo en la misma habitación con personas teóricamente sanas. Ha sido todo un despropósito. La Comunidad de Madrid pedía un protocolo para centros de mayores, la residencia de mayores también, y el gobierno, ella, titubeó mucho a la hora de poner control y establecer ese protocolo, ¿no? Pero es que hoy más, Carmen Calvo ha atacado duramente a los que han gestionado esas residencias de mayores, que es Iglesia. No sé si lo ha hecho a propósito, estamos viendo ya el fuego amigo, porque la responsabilidad de los centros de mayores era del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, y ahí vemos el titular de OK Diario, que tienen que estar mejor atendidas. ¿Esto, Carmen Tomás, es fuego amigo o no? ¿O simplemente es un ataque contra la Comunidad de Madrid? ¿Qué quiere hacer aquí Carmen Calvo con ese ataque? Y también cuéntame lo que contaron ayer en la tarde de Dieter. Por eso. Estremecedor. Yo ya sus ataques y sus rollos que tengan en el gobierno ahora mismo no me interesan. Me interesa efectivamente el testimonio que dio ayer en Es Radio el presidente de, digamos, la patronal, por decirlo así, de las residencias de ancianos. Porque aquí se está diciendo por la prensa de izquierdas que son de fondos buitres, que no sé qué. Bueno, este señor puso ayer los datos encima de la mesa y solamente hay un 12% de residencias que son de unos fondos. El resto son pymes y autónomos. De hecho, el 50% de las residencias en España son de 50 plazas. Este hombre dijo que desde que se produjo el estado de alarma no le ha llamado nadie del gobierno, nadie, y que cuando pedían material le mandaban morfina. Esto es que a mí me dejó en shock todo el día de ayer y cada vez que lo cuento se me abre el corazón. Morfina. Él piensa que puede haber en total, o sea que sumando las residencias y las cifras que están dando, podemos llegar en España a los 45.000 fallecidos. Han estado sin material para los ancianos, pero sin material también para los cuidadores hasta hace apenas unos días. Esto es lo que hay desde el 14 de marzo. Antes, obviamente, no había oficialmente no había nada que hacer, nada que pedir. Ellos seguían manteniendo sus médicos, sus enfermeros, porque a todo esto parece que en las residencias
son todo, yo qué sé, gente que ha salido de por ahí, ¿no? En las residencias hay médicos, hay enfermeras, hay cuidadoras especializadas. O sea, la verdad, os invito a oírlo porque es un testimonio estremecedor sobre el estado de abandono en el que este gobierno ha dejado a las residencias de ancianos, por lo menos desde el 14 de marzo. No han hablado con ellos y estamos ayer, ayer. Hoy igual se les ha caído la cara de vergüenza y les han llamado. Vamos a hacer las intervenciones un poquito más cortas, que hoy tenemos la entrevista en exclusiva a Ortega Smith. Vale, pero eran datos. Fernando Simón ha vuelto a dar explicaciones chapuceras, el que dijo que solo iba a haber un contagio en España. O sea, ha dado unas explicaciones que no convencen a nadie sobre el incremento de muertes. Vamos a escucharlo y lo valoramos contigo. De la cual quizás se puede intervenir, pero lo cierto es que todos esos incrementos son incrementos estadísticos que se tienen luego que asociar a una causa. Y no podemos decir a qué se deben esos incrementos. No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por infartos, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por coronavirus o por cualquier otra enfermedad. Después de engañarnos con las cifras oficiales de muertos, de maquillar las estadísticas, de no hacer los test a muchas personas que han muerto para maquillar esas cifras y bajarlas y que no sigamos siendo el hazmerreír de todo el mundo, porque somos el país con más muertos por millón de habitantes, el país que peor ha gestionado la crisis, ahora nos encontramos que parece que Fernando Simón nos quiere tomar el pelo y echarle la culpa a un accidente de tráfico, un macroaccidente o a infartos. ¿Nos toman por tontos? Bueno, es una tomadura de pelo. Yo le he escuchado esta mañana y estaba absolutamente indignado. Efectivamente, nos toman por imbéciles directamente. Y fíjate que yo pensé que no se podría superar Fernando Simón y se ha superado esta mañana sin duda, ¿no? Un gran accidente de tráfico, muchos infartos. Oiga, vamos a ver, para que la gente lo entienda. Lo que ha pasado es que si las cifras oficiales te dicen que anualmente en la media de los últimos 10 años hay 100 muertos, por poner un ejemplo, este año ha habido 150. Esos 50, evidentemente, quizá no los 50, pero sí la inmensa mayoría, son de coronavirus. Pues no, Fernando Simón nos dice que es que a lo mejor ha habido accidentes de tráfico, que a lo mejor ha habido infartos, que hay que analizar los datos. El problema de Fernando Simón desde el comienzo es el mismo, es que es un científico que aparece en las ruedas de prensa como científico, pero que en realidad habla y se comporta como un político. Defiende un determinado argumentario, ¿no?, que le pasan desde Moncloa, que le pasa Iván Redondo, que le pasa el gobierno. Claro, es una vergüenza porque es el señor que dirige la emergencia sanitaria en este país y que se supone que está al frente científicamente de la epidemia y actúa como un político. Entonces de su boca salen todos estos disparates que han ido saliendo uno tras otro, que no tienen ninguna evidencia científica y que solamente son consignas políticas. Pero bueno, la estrategia... Yo creo que si no, la estrategia del gobierno está clara para petarse bajo la figura de Fernando Simón para luego dentro de un mes decir nosotros nos fiamos de Fernando Simón y la culpa fue de él, que además le puso el PP. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, Benjamín. Te quiero preguntar, tú que tienes muy buenas fuentes en Génova, que sigues cubriendo la información del Partido Popular, hoy nos despertamos, si la puede poner el realizador, con una historia en el mundo que esto huele a fuego, amigos. Malestar de diputados y varones del PP por el órdago fallido de Pablo Casado. A ver cómo salimos de esta. Pablo Casado, con su abstención, que fue decidida media horita antes no media hora antes, pero media hora antes de hacer pública la decisión. Es decir, a primera hora de la mañana no se sabía qué iba a hacer. En principio, en Génova nos contaban que él iba a votar en contra de esa prórroga del estado de alarma como hizo Vox. No sé qué pasó, horas después se abstuvo. No sé si hubo presiones de Feijóo. Feijóo inicialmente, el lunes, decía que él estaba contrario a esa prórroga del estado de alarma, pero que quería un estado de alarma concreto en el tiempo. Pedro Sánchez lo concretó, consiguió esa prórroga y ahora nos encontramos como el señor Casado se ha quedado en tierra de nadie porque le atacan desde la derecha y le atacan desde la izquierda. ¿Cómo ves tú ese fuego amigo? Porque ese titular huele a eso, vamos. Sí, sin duda huele a eso. ¿Y cómo lo veo? Pues hombre, yo creo que sinceramente que no lo ha gestionado bien el PP este asunto. No lo ha gestionado bien porque si tú amagas, al final tienes que acabar dando. Porque si no, efectivamente, te pasa lo que tú estás diciendo, que te pueden atacar por ambos lados, ¿no? Por la derecha, por la izquierda, por todas partes. Yo creo que no ha sido buena la estrategia, no lo ha gestionado bien, repito. Es verdad que ellos han intentado plantear una alternativa al estado de alarma, pero no lo han hecho de forma suficientemente clara y contundente para votar no presentando otra opción, porque si no hay mucha gente
que no está tan metida en la política, que lo ve desde su casa y dice, bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar? Votamos no al estado de alarma y mañana salimos todos a la calle. Había alternativas y eso había que haberlo dejado, yo creo, mucho más claro y mucho más nítido. Porque si no te ocurre lo que le ha ocurrido al final, que te quedas un poco en tierra de nadie, ¿no? Sí. Te sacuden por ambas partes. No lo ha gestionado bien, yo creo que todavía tiene 15 días ahora para plantear, porque ha dicho que ya no va a volver a apoyar más, ni siquiera abstenerse, ¿no? Parece ser que dentro de 15 días será no, pero tiene que justificar muy bien y dejar muy claro en la opinión pública cuál es la alternativa que ofrece el PP, que las hay, desde luego, pero hay que explicarlas, porque si no la gente no lo entiende. Este programa sigue confiando en Pablo Casado, en el Partido Popular, al igual que en Vox, en Ciudadanos ya menos, porque está claro que la señora Arrimadas, cuando se está abriendo a pactar ya presupuestos con el presidente del Bulo, con Pedro Sánchez, pues ya habla de una estrategia de Ciudadanos que habla de eso que decía Carles Enrique, de pactos más globales que pongan en peligro incluso la Comunidad de Madrid o la Junta de Andalucía. Voy a darle paso a Infoblogger. Infoblogger, ¿es el final de Ciudadanos? Porque está claro que la salida de Girauta ha sido todo un tsunami, muchos militantes no entienden nada. La señora Inés Arrimadas, a la cual yo le tengo una estima personal y profesional, yo tampoco la entiendo, sigue escuchando demasiado al señor Espejo más que a los líderes espirituales de Ciudadanos como Girauta, Albert Rivera y otras personas con las que se ha distanciado. ¿Usted cree que ya Ciudadanos está cao? Porque los últimos sondeos eran demoledores y ahora con esta puesta a disposición del gobierno de la mentira, de la traición y que busca callarnos, pues está claro que todos esos símbolos por los que nació Ciudadanos se caen por su propio peso, ¿no? Que es la lucha por la libertad. Tú no puedes pactar con un gobierno que quiere coartarnos nuestra libertad bajo un falso estado de alarma, ¿no? Que parece ser que es un estado de excepción ya, ¿no? Bueno, respecto a lo quería comentar algo con respecto a la abstención de la abstención del PP. Yo no sé hasta qué punto es bueno que el Partido Popular vote en contra de la abstención, del estado de alarma, si su voto depende del estado de alarma. Porque imaginaos por un momento que el PP vota en contra del estado de alarma, el estado de alarma deja de existir y hay un repunte de muertos. ¿Qué creéis que va a hacer el Partido Socialista y todos los medios de comunicación que le acompañan? Pero se iba a dar la vuelta. Sí. Si ya el gobierno está acusando al PP de haber bloqueado, de haberse abstenido, pues sí. Es decir, el relato del gobierno ya se lo ha dado para que te machaque el gobierno, vota en contra. Pero por eso te digo que una vez que el estado de alarma ya iba y te están echando la culpa. Sí, por eso, una vez que el estado de alarma ya iba a salir, sí o sí, pues vota en contra. Pero si el estado de alarma depende del Partido Popular y del voto del PP, ahí yo no veo que tengan que votar en contra. Porque es que, es lo que te digo, que es que tú imagínate que cae el estado de alarma y hay un repunte de muertos. Es que toda la maquinaria se iba a poner a funcionar para culpar al PP de que el estado de alarma no siguiera. Pero es que ayer no dependía de eso. Pero me gustaría preguntarte por el tema de Ciudadanos. Claro, ayer sí. Sí, Ciudadanos, Ciudadanos, yo que cada día que pasa Ciudadanos me sorprende más, porque es que son los bandazos típicos de Ciudadanos a izquierda y a derecha. Y no sé, yo he escuchado rumores de que dependían también los pactos de Madrid, de ese pacto que ha hecho con Pedro Sánchez. Ahora que leo esto, pues me parece que me quedo un poco más tranquilo, que los pactos de Madrid están intactos, pero a mí no me extrañaría que de un momento a otro, a lo mejor no ahora, pero a lo mejor el año que viene, de repente hubiera una crisis en el gobierno de Ayuso, se rompiera ese gobierno y hubiera una moción de censura o un cambio de gobierno. Está claro que Ciudadanos, y le doy paso a Carmen Tomás, quiere quedarse con esos votantes socialistas moderados, pero es que yo creo que esos votantes socialistas que son de la línea de Corcuera, de la línea de Felipe González, ya están mirando más a Vox que a Ciudadanos, porque Ciudadanos, hay que recordar, casi le da el sorpaso al PP con un no es no a Sánchez, con esa no a la banda de los golpistas, a la banda de los independentistas, donde metía el señor Rivera a todo el mundo. Es decir, los mejores resultados de la historia de Ciudadanos vinieron con un posicionamiento contrario al independentismo y con un posicionamiento contrario a Pedro Sánchez. ¿Tú qué crees que está pasando ahí? ¿Tú te crees esos rumores que apuntan a que el señor Aguado y Inés Arrimadas se quieren quedar con la Junta de Andalucía y con la Comunidad de Madrid? Porque estamos viendo como la relación entre Aguado y Ayuso es que se agrieta por la gestión del COVID, pero es que ya venía rota. Es decir, cualquiera que haya hecho información de la Comunidad de Madrid sabe que en la Comunidad de Madrid hay dos gobiernos paralelos, que por un lado está el gabinete de Ayuso y por otro lado está el gabinete de Aguado, y solo hay que hablar con los dos por separado para entenderlo. Hombre, es cierto que ya había tensiones, pero qué casualidad que ayer se reprodujeron públicamente, se hizo público eso, ¿no? Qué casualidad cuando Arrimadas se iba a
unir al PSOE. Y otra cosa, de repente Aguado se pone a hablar de llegar a un pacto con el Partido Socialista para hacer los presupuestos. No venía a cuento, ¿sabes? O sea, ahí hay una laguna que hay que llenar, porque no venía para nada a cuento esa mención de Ayuso de querer ahora pactar con el Partido Socialista, o sea, abrir grietas. Luego hay otra cosa muy importante. Marcos de Quinto estuvo ayer a punto de votar en contra de lo que había decidido el grupo parlamentario de Ciudadanos. O sea que ahí hay mucho más mar de fondo. No se va a quedar en Carolina Mejías y Karina Mejías y Girauta, cuidado, porque se puede extender la marea. Toni Cantó. Yo, de todas maneras, déjame hablar del PP un momento. No ha dicho nada. Sí, pero muy brevemente, Carmen, porque hoy vamos muy... No, muy breve. Muy breve, no, que es que yo creo que se equivocó. Yo hubiera votado que no, te van a echar la porquería te la echan igual, pero vamos a ver, si ayer hizo un discurso impecable y entre cacatúas, mentirosos, no sé cuántas, o sea, y te abstienes, y ya lo dijo a Casado, o sea, si voto a favor, me insultan, si me abstengo, me insultan, o sea, que da igual, el PP tenía que haber votado ayer, no. ¿Por qué? Porque hay alternativas al estado de alarma, excepción que nos tiene metidos y que quiere extender por lo menos 6 semanas más. Porque, Carmen, preguntarte muy brevemente, lo que decía el presidente del gobierno, que de este estado de alarma dependía la ayuda de los ERTE, ¿había otra fórmula legal para sacar el dinero de los ERTE y prorrogar el estado de alarma? Ese es el discurso de Moncloa. Claro. Pero vamos a ver, si es lo que le ha ofrecido a Ciudadanos, luego se podía sacar del estado de alarma. O sea, dice Inés Arrimadas que lo que ha sacado a Sánchez es básicamente hablar mucho y tal y cual, pero concreto, que los ERTE salieran del estado de alarma. Luego, ellos mismos han dejado claro que sí se podía, que es mentira, o sea, y luego además estaban reunidos patronal, empresarios y sindicatos intentando ver las fórmulas para que los ERTE se puedan ir por libre en un decreto ley aparte. Luego es todo mentira, o sea, fue todo teatro. Por supuesto que se puede hacer al margen y no hace falta ningún estado de alarma, porque eso se lo inventó Fátima Báñez, le dio aire porque inventados estaban, pero le dio cobertura y fue lo que nos salvó de miles de millones de empleos, con lo cual, por favor, que va a hacer falta un estado de alarma para poner los ERTE en marcha, o sea, más Carmen, falso no puede ser. Para la próxima ronda, habla con tus familiares, que creo que están chupando demasiado wifi y te estás quedando muy colgada. ¿Sí? Pues no sé. Vale, doy paso a Benjamín. Benjamín, vamos a ver el vídeo de hoy, la intervención de Rocío Monasterio en la Asamblea de Madrid, donde también carga las tintas contra Ayuso. Es decir, aquí está todo el mundo ya haciendo política, está claro que Vox quiere distanciarse de esa gestión de la Comunidad de Madrid. Rocío Monasterio también le ha echado la culpa a Díaz Ayuso de esa mala gestión, ¿no? Diciendo que, bueno, que se ha actuado tarde y mal, y el discurso de Vox está claro que ellos quieren sacar también votantes de esta crisis del gobierno, y también es legítimo porque esto es política, ¿no? Vamos a escuchar a Rocío Monasterio lo que ha dicho hoy. Tiene usted un socio de gobierno que no duda en entregarse a la izquierda y en ir a socorrerlo, como ya vimos ayer en el Congreso, donde no dudaron en socorrer a Sánchez, aunque eso fuera a poner en peligro los derechos y libertades y cercenar los derechos y libertades de todos los españoles. Un socio que está más preocupado en aparentar que manda que en ayudar en el mando. Lo que ocurrió ayer en el Consejo de Gobierno no se puede volver a repetir. No se puede volver a repetir. Los madrileños necesitan certidumbre, no incertidumbre. Necesitan un gobierno que les dé seguridad, no un gobierno dividido y lento. Y no puede ser que se dejen llevar y que el gobierno que se lleve pues por el ego de estos señores de Ciudadanos, más preocupados por proteger al señor Reyero, que por cierto vuelve a pedir su dimisión, que en proteger a los madrileños. Señor Ayuso, pongámonos a trabajar en unos presupuestos de emergencia que se centren en lo esencial, en la crisis sanitaria, económica y social. Si sus socios de gobierno, los infiltrados de Sánchez, no lo apoyan, señoría, que se retraten. Muchas gracias, y no hagan perder más tiempo a todos los madrileños. Muchas gracias. Está claro que los sondeos de Narciso Michavila de GAT3, donde daban prácticamente al PP un liderazgo absoluto en la Comunidad de Madrid y también el Ayuntamiento de Madrid, están obligando a otros partidos como Vox a mover ficha, ¿no? ¿Usted cree que, dado que ha empezado el fuego a discreción contra Díaz Ayuso, sería interesante cuando ya pase el luto, cuando ya pasen unas semanas, cuando ya sepamos las cifras oficiales de muertos y sepamos
quién ha gestionado bien y quién ha gestionado mal con los datos encima de la mesa, ¿que sería buena estrategia para Ayuso convocar elecciones? Podría ser, desde luego, intentar ganar, porque lo que le acusa a Rocío Monasterio es de estar un poco vendida o entregada o en manos de Ciudadanos, y es una realidad, porque no tiene mayoría suficiente y depende de Ciudadanos, sí, y muchas veces también de Vox para sacar adelante votaciones, con lo cual podría ser una estrategia, no lo sé. En todo caso, vamos a ver, esa realidad está ahí, de la división del gobierno de Ayuso, principalmente por Ciudadanos, a veces poniendo palos en las ruedas. Pero también yo creo que hay una conciencia colectiva de que el gobierno de la Comunidad de Madrid lo ha hecho bastante bien. Todo es mejorable en la vida, pero yo creo que si hubo una comunidad autónoma que encabezó, diríamos, la petición de medidas al gobierno y que arrastró al gobierno a empezar a tomar medidas en serio frente al coronavirus, fue Madrid, ¿no? Al que se desoyó en un primer momento y al que al final se plantó. Yo recuerdo el cierre de colegios fue porque Madrid se plantó y dijo hay que cerrar los colegios. Fue la primera gran medida y a partir de ahí el gobierno empezó a reaccionar, ¿no? Yo creo que eso los madrileños lo tienen claro. A mí es que me duele ver la división, ¿no?, de los partidos cuyo principal objetivo tendría que ser ahora mismo intentar por cauces democráticos que el gobierno de Pedro Sánchez caiga. Yo creo que ese es, de verdad, es el deber patriótico de cualquier partido constitucionalista en este momento. De hecho, más que las pequeñas reyertas entre ellos, ¿no? Vamos a pedirle al realizador que ponga unas declaraciones que ha hecho Iván Espinosa de Los Monteros, el pantallazo, donde dice literalmente Espinosa de Los Monteros, el portavoz de Vox en el Congreso, que es una cuestión de tiempo que el gobierno acabe cayendo, no será larga la agonía. En 20 segundos, ¿usted cree que el gobierno de Sánchez puede caer antes de final de año? Creo que puede caer, es un gobierno absolutamente inestable. Pero para eso yo también creo que es absolutamente necesaria la unión de los partidos constitucionalistas, que no se pongan entre ellos piedras, que no miren con cortoplacismo, sino que tengan una visión un poquito más amplia del interés general. La veleta naranja. Hace unos meses Inés Arrimadas muriéndose por pactar con el PP y hacer un España Suma en País Vasco y Galicia y en otras provincias. Ahora cambia de registro porque parece ser que el viento está soplando para otro lado, aunque ella está equivocada, y yo se lo digo en los sondeos que vienen próximamente sobre Ciudadanos, así se va a reflejar, y ahora cambia de registro y le tiende la mano a Pedro Sánchez. Pero es que yo creo que con este Ciudadanos veleta va a ser muy complicado sacar a Sánchez del gobierno. Necesitamos el constitucionalismo al mejor Ciudadanos que encarnó el señor Albert Rivera, que encarnó la propia Inés Arrimadas cuando cuando era líder en el Parlamento, la líder más votada, y que jamás debería haberse ido de esa tribuna parlamentaria porque no planteó ni siquiera una opción de gobierno alternativa al independentismo cuando fuiste la más votada, Inés. Y yo de verdad que te tengo muchísima estima, mucho cariño, pero no entiendo el movimiento que estás haciendo de entregarte a los malos, al lado oscuro que es Pedro Sánchez, que además os va a matar, en cuanto pueda os va a matar. Te hará una oferta de integrarte en el PSOE, pero te va a matar. Quien conozca a Pedro Sánchez lo sabe, y quien conozca a Pablo Iglesias sabe lo que va a pasar con Ciudadanos. Y el papel de Ciudadanos, hay unos principios fundacionales que es la defensa de la libertad y no puede apoyar un gobierno que va en contra de la libertad. Voy a dar paso a Infoblogger. Infoblogger, vamos a hablar de otro tema, la desescalada. Las autonomías plantean al gobierno una desescalada a la carta tras el coronavirus. ¿Dejamos la gestión en manos de las comunidades autónomas o seguimos con el mando único del gobierno central de la mentira? Bueno, yo he sacado un vídeo hace un rato en el que lo explico. Lo que no explicó Pablo Casado en el Congreso, el plan B que hay el estado de alarma, lo explico yo en el vídeo. O sea que, en mi opinión, sí, debería dejarse el mando a las comunidades autónomas, porque nadie como las comunidades autónomas saben en qué situación están y saben cómo pueden ir abriendo distintas zonas en función del número de contagios, el número o el RO, lo que sea. Ellos saben de más lo que deben hacer. Y el mando único, lo único que es que Pedro Sánchez, ya lo explico en el vídeo, Pedro Sánchez lo único que quiere el estado de alarma es para concentrar los plenos poderes. Es para seguir sacando decretos ligados al estado de alarma, para seguir metiendo todo lo que le dé la gana usando los decretos del estado de alarma, como el último decreto que se ha sacado hace unos días en el que relacionado con los empadronamientos, en los que se flexibiliza el padrón para los inmigrantes ilegales, que ahora simplemente hará falta la solicitud de asilo para empadronarse, ya no hace falta ni que esté aprobada la solicitud. Pues ahí están
usando los BOEs para extender las redes clientelares. Para eso es lo que quiere el PSOE, el estado de alarma y el gobierno, no para la desescalada que se puede hacer perfectamente coordinado con las comunidades autónomas. Pero a ver, y sin estado de alarma. Le doy paso a Carmen Tomás. ¿Cómo vamos a hacer una desescalada si no sabemos ni la cifra oficial de muertos, si no hay test rápidos, porque este gobierno ha confiado en empresas, bajo mi punto de vista, fraudulentas, en un hongkonés que no ha acabado ni siquiera la carrera, un chavalín al que le han dado 245 millones de euros, con una red de intermediarios que huelen un tufillo a presunta corrupción que ya se aclarará en la justicia y que va a traer cola, intermediarios relacionados con Zapatero, con José, bueno, huele todo muy mal, pero es que te voy a dar más titulares. Sánchez miente a la Organización Mundial de la Salud, reduce un 20% los muertos que da Simón para que le autorice la desescalada. Más titulares. El primer test masivo en un hospital revela que hay el doble de sanitarios contagiados que los oficiales. ¿Qué te parece? Es todo un despropósito, ¿no? Cada mañana más titulares que a mí me hacen mirarme al espejo y decir, ¿de verdad merece la pena seguir viviendo en este país donde hay una mitad de la población que sigue confiando en un gobierno que les miente a sabiendas? No lo entiendo. Es un desastre. Miente a la OMS, miente a todos los institutos que están haciendo datos, no publican los españoles porque no se fían. Es una auténtica barbaridad, o sea, y estoy de acuerdo totalmente con Infoblogger, o sea, el estado de alarma, si hubiera sido, o sea, vamos a ver, cuando dicen el estado de alarma es para salvar vidas, pues madre mía, o sea, que es que 40.000 muertos creemos que pueden ser, ¿qué estado de alarma? O sea, el estado de alarma se ha hecho para, con todo lo que ha dicho Infoblogger, más para meter a Iglesias en el CNI, contratar a 25 altos cargos sin que sean funcionarios, en fin, para saltarse todas y cada una de las leyes. Yo lo que digo es una cosa, si el estado de alarma, antes de que se decretara el estado de alarma, se pudo meter a toda la gente en un hotel y que no salieran, porque había un brote, porque las comunidades autónomas no pueden decidir sabiendo, ellos teniendo sus parámetros que les den sus científicos, que yo creo que algunos son bastante mejores que los que dice tener Pedro Sánchez. Yo creo que perfectamente. Además, ayer Sánchez se metió en el charco para que PNV le votara, dijo que estaba de acuerdo con la cogobernanza en la fase de desescalada. Entonces, si el País Vasco tiene derecho a cogobernar la desescalada, ¿por qué no la va a tener Madrid o Valencia o cualquier otra? Yo creo que nadie quiere que muera gente, todo el mundo es responsable y van a fijar unos criterios y se va a ir abriendo y sin ninguna locura, ni salgamos todos a la calle de golpe, o sea, eso que dicen, ya verás tú ahora, venga todos a la calle, pues no, habrá unas normas y todos las seguiremos. Ayer entrevistamos al golfista español González Fernández Castaño, que ahora tira su bola contra la Sexta, contra el gobierno y que está indignado. Y nos contaba lo que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos, en su urbanización, tenían test rápidos y se le hizo test rápidos a toda la urbanización. Entonces ya sabían perfectamente quiénes eran los contagiados. Se les aisló. Y eso es lo que hay que hacer en España, test masivos a toda la población. Que la única que parece que se ha hecho test aquí en España, o al menos 4 veces, ha sido Irene Montero. Es decir, ¿por qué Irene Montero tiene derecho a hacerse 4 test y yo no? Eso es lo que tiene que hacer el gobierno, confiar en empresas que tengan experiencia en material sanitario y no en productos oróticos. Es que hemos visto hoy, ministro de Sanidad compra a una sociedad china mascarillas hasta 20 veces más caras de lo que cobran empresas españolas. Que se vaya preparando Salvadorilla, que le van a caer varias demandas, ¿no? Porque esto huele a tufillo. Los 2 mayores proveedores chinos de Illa son socios y dieron un pelotazo de 360 millones de euros con sanidad. Es que es brutal. Pero vamos a volver con Carmen Tomás, que le voy a preguntar por su especialidad, por economía. 1,2 millones de trabajadores en ERTE acabarán en el paro y no recuperarán su empleo este año, lo que ya temíamos. Y poco me parece, pocos de verdad, y lo digo con toda la tristeza del mundo, pocos me parecen, porque es que aquí no va a venir ni el tato, o sea, el turismo, que es nuestra fuente importantísima, tanto de PIB, de riqueza como de empleo, es que no van a poder abrir. Ya hay muchos bares, restaurantes, hoteles que dicen que no van a poder abrir. Ayer oí al alcalde de Benidorm, imagínate, Benidorm, que recibe a 18 millones de turistas, dijo que estaban desolados, que es que no van a poder salvar de ninguna manera el año, porque aunque viajemos los españoles, los que puedan, que es que luego viene la segunda parte, ¿qué españoles van a poder tirarse un mes de vacaciones si te acaban de despedir o estás en un ERTE o directamente eres un autónomo que ha tenido que cerrar su actividad? Pocos me parecen, sinceramente. Y además, encima hoy la ministra todavía insistiendo en que no se despida a la gente
y tampoco a los temporales. Pero ¿cómo quiere esta mujer que no ha trabajado en su vida? Claro, no ha trabajado en su vida, no tiene ni idea de lo que es tener una empresa y tener que pagar la nómina todos los meses, el alquiler y los gastos cuando no tienes ingresos. Están locos y esto va a ser, bueno, ya lo ha dicho la IREF hoy, nos va a costar 10 años volver al déficit que teníamos y 20 para que la deuda deje de ser el 120%, que es en lo que calcula la IREF que se va a poner la deuda en España. Ellos quieren hundir la economía, quieren hundir a los empresarios, a las pymes, a los autónomos, porque ellos consideran que ese votante ya lo han perdido y quieren establecer la paguita, esas redes clientelares, como ha hecho el PSOE en los ERE de Andalucía, donde se gastaban mi dinero, el de muchos andaluces, en prostitutas y cocaína. Es lo que quieren hacer. Pero te quiero preguntar la última pregunta y ya te despido, Carmen. Hoy ha habido una operación, o ayer, muy interesante, que Telefónica ha firmado una fusión para crear un operador líder en el Reino Unido valorado en 36.000 millones de euros. Es decir, los movimientos empresariales no se están parando. Está claro que los grandes siguen moviéndose. Los grandes se mueven. Un segundo. ¿Es esta crisis también la oportunidad para las grandes corporaciones que se van a comer a las pequeñas? Pues mira, en España siempre una de las cosas que siempre hemos dicho es que no tenemos muchas grandes empresas y en España tiene que haber muchas pymes, mucho autónomo, está fenomenal, pero tenemos que tener grandes empresas y una de ellas obviamente es Telefónica. Telefónica ha estado en muchas operaciones últimamente, pero esta operación es muy importante para Telefónica. Ha conseguido reducir a la mitad su deuda, a pesar de haber tenido menos beneficios, pero esta operación le va a dar mucho aire, va a conseguir que sea una de las grandes del mundo y tenemos que estar muy contentos de que en España tengamos por fin grandes empresas y grandes empresarios, que es lo que nos hace falta. El tejido empresarial español es muy pequeño y necesitamos grandes empresas para competir en el mundo. Benjamín López, nos vamos a tu área de dominio, a Castilla y León. Solamente quiero que me hagas una breve reflexión, porque parece ser que Paco Igea, el que perdió las primarias respecto a Inés Arrimadas, el que venía de UPyD y que luego se reconvirtió al PSOE, el que utilizó a los medios de prisa para atacar a Inés Arrimadas, parece ser que quiere dar la puntilla definitiva a Inés Arrimadas a Ciudadanos. Y dice textualmente: me asombra tener que decir que Torra ha sido más sensato que en Madrid, el vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sobre un presidente que está completamente loco, que no sabemos las cifras oficiales de muertos y que han gestionado el coronavirus como si fuese Chernóbil en la era soviética. ¿Qué te parece este titular? Pues hombre, viniendo de Igea, la verdad es que no me sorprende porque es especialista en dejar titulares de este tipo, pero es que además la clave es la que tú decías, ¿no? Esta herida no cerrada con la dirección nacional del partido por parte de Igea, y no me extraña porque la verdad es que acuérdate del episodio de las primarias, ¿no? Donde él denunció un pucherazo, al final le tuvieron que dar la razón porque el pucherazo existía a favor de Silvia Clemente, ex del PP, y desde entonces, pues es que ¿cómo puede ser buena la relación entre el partido, la relación orgánica y una persona a la que han intentado dar un pucherazo? Que veremos a ver, ese asunto está perdido por ahí por la justicia, pero veremos a ver si llega a alguna parte. Evidentemente, Igea es una voz propia, un verso suelto en Ciudadanos, y cuando antes hablaba Carmen Tomás de las heridas, ¿no? Y citaba a Marcos de Quinto, como ayer intentaba oponerse al posicionamiento oficial de su grupo parlamentario, pues Marcos de Quinto, Girauta, que también le hace un daño terrible desde el punto de vista de la opinión pública, su dimisión como militante, y Igea es otra de esos puntos débiles que tiene Ciudadanos y que veremos a ver por dónde sale la cosa. Hay uno más que se acaba de apuntar a desligarse de la nueva dirección de Ciudadanos, del posicionamiento de Inés Arrimadas en favor de este gobierno, Albert Rivera, que se manifiesta en contra de la prórroga del estado de alarma que Ciudadanos apoyó. La recalcitrante defensa del estado de alarma por el gobierno lo es de una situación de anormalidad institucional, algo que pensamos muchísimos españoles, que se está utilizando este estado de alarma para violar derechos fundamentales, para que nos multen en sanciones que ya les digo que van a ser el 100% recurribles, porque este gobierno no tiene ningún derecho a aplicar un estado de excepción bajo un estado de alarma que no tiene esas competencias que el gobierno dice tener, porque así no lo recoge la ley. ¿Qué querías decir, Benjamín? No, que volviendo al tema de Ciudadanos y a lo que votó ayer, ¿no? Es que, bueno, es verdaderamente sorprendente. Si tú lees el texto del acuerdo con el gobierno, es que no saca nada, ni el tema de los ERTEs, más allá de un compromiso.
Y claro, creerte la palabra de Sánchez, creer en un compromiso de Sánchez, el hombre sin palabra, el hombre que solamente nos ha mentido, que yo no sé, habría que escarbar para buscar una verdad entre todo lo que ha dicho. Hombre, no sé si es enternecedor incluso creerte, es como si te da... Como si el glute te firma un cheque, ¿sabes? Es verdaderamente increíble que alguien pueda dar credibilidad al presidente del gobierno. Esto forma parte de una estrategia desesperada política para intentar salir de la irrelevancia en la que me temo que Ciudadanos ha caído ya, ¿eh? Porque Benjamín, cuando tú caes desplomado es muy difícil remontar. Ha muerto Billy el niño por coronavirus. ¿Te da pena su muerte? Todos sabemos lo que hizo este hombre en el pasado, ¿no? Y que torturó, ¿no? Y todos sabemos qué papel jugó en el franquismo. ¿Te da pena su muerte por coronavirus? Hombre, verás, yo no deseo a nadie que se muera, ¿eh? Ni al dictador coreano este. Bueno, quizá podemos hacer ahí una excepción. ¿Sabes lo que pasa? Que este es un asunto, el de Billy el niño, en que yo creo que mi generación, yo soy mayor que tú, pero incluso siendo mayor que tú, mi generación, pues la verdad es que, no sé, es que es otra película, es otra historia. Y yo no quiero entrar en estas trampas de Podemos, del socialismo, de dividir a unos y otros, de siempre remover el franquismo. Este individuo, pues, oye, forma parte de un pasado oscuro, desde luego, de España, pero que yo, sinceramente, no tengo ningún interés en sacar a flote, porque además se utiliza para lo que se quiere utilizar, que es para dividir, para sembrar el odio, las dos Españas. Así que se ha muerto, que lo entierren y Santas Pascuas, de verdad, pero pues, que no se utilice. Simplemente diría a tono ya para... casi de humorístico en este caso, aunque no venga mucho a cuento, pero que bueno, que vean que no ha sido que no haya parecido un accidente, ¿no? Te despido ya, gracias Benjamín, y le doy paso a Infoblogger, un titular, te vas a reír. El gobierno dice que compró a los mejores proveedores el material sanitario. Yo creo que piensan que somos tontos. Hombre, si hay algún proveedor que se llame nombre desconocido, pues entonces sí será el mejor proveedor. Pues nada, el titular que te puedo decir es que yo creo que no nos vamos a librar de Pedro Sánchez en mucho tiempo, por lo menos hasta que haya elecciones que no se pueden celebrar hasta enero mínimo. O sea que nos queda Pedro Sánchez para rato. Bueno, la crisis durará al menos 3 años. La economía no recuperará el nivel previo a la pandemia hasta 2023. Nos queda crisis para rato. Yo no tengo tan claro que nos quede para rato Pedro Sánchez, porque un país que pasa hambre y donde ya hay sangre, es decir, donde hay muchos muertos por coronavirus, ya hablan los estudios de casi 45.000, aunque las cifras oficiales son mucho menores, hablan de más de 30.000, pues está claro que ese desgaste, si la señora Inés Arrimadas insiste, pues sí que aguantará Pedro Sánchez en el gobierno, pero esperemos, los que tenemos interlocución directa con ella, que podamos convencerla, no solo por su bien, sino por el bien de su formación política, que se merece mucho. Hay muchísimos militantes y diputados brillantes de Ciudadanos y de verdad queremos que Ciudadanos siga siendo el partido que fue un partido defensor de la libertad. Muchas gracias, Isaac Parejo, Infoblogger, muchas gracias, Carmen Tomás, muchas gracias, Benjamín, y ahora vamos al plato gordo del día, a la entrevista en exclusiva con uno de los diputados, con una de las personas de Vox, uno de los representantes que nunca se muerde la lengua y que más ha sido atacado por la izquierda radical, precisamente porque ha sido el azote de los podemitas. Es Ortega Smith. A él le señalaron, le estigmatizaron por ser uno de los primeros pacientes por coronavirus con relevancia pública. Hoy va a contar cómo fue esa lucha, como él la denomina, contra el virus chino, cómo van esa organización de manifestaciones cívicas en la calle que propone Vox y si ya están cocinando esa moción de censura que deslizó ayer el líder de Vox en un discurso brillante, Santiago Abascal, en el Congreso de los Diputados. En breves segundos empieza la entrevista que nos estabais pidiendo mucho durante varias semanas. Nos ha costado mucho convencerle, pero aquí está el gran Ortega Smith de Vox. No os defraudará y se le preguntará absolutamente por todo. En breve comenzamos. Muchísimas gracias. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. Hace 5 años confiaste en nosotros. Comenzamos a construir una alternativa. Despertó la España viva, la España valiente. Hoy estamos creando la alternativa frente al socialcomunismo, la alternativa frente a la derechita cobarde. En
en cualquier país que se precie en el mundo, las fronteras son su seguridad. Y esto se respeta en todo el planeta. Parece que en España es el único lugar que tenemos que aceptar que las fronteras sean violadas. Cuánta hipocresía de la que han tenido que sufrir muchas víctimas. Así que dejen de ponerse medallas, se lo pido por favor, porque están ustedes haciendo un flaco favor. Primero a la verdad y luego a muchas víctimas que no se merecen tanta demagogia política y tan poco sentido común. Porque estáis dispuestos a cambiar el rumbo del futuro de esta gran nación. Gracias por haberos opuesto a la cobarde indignidad de los traidores y a la prepotencia totalitaria de los enemigos de la nación. Que no se confundan, esto no es un acto de crispación, es todo lo contrario, es un acto de unidad, es un acto de amor a España. Que no se ha controlado la educación, no se ha controlado los medios de comunicación, incluyendo esta casa que sigue adoctrinando en el odio. Muy buenas noches, nos encontramos con el secretario general de Vox y diputado nacional, Javier Ortega Smith. Conectamos ahora mismo con la sede nacional de Vox. ¿Qué tal se encuentra, Javier? ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias, muy buenas noches, encantado de estar con todos vosotros. Gracias por haber aceptado la invitación, que sabemos que no te prodigan mucho por medios de comunicación, y para Estado de Alarma, este canal de YouTube, que ya sabes que irrita al gobierno, es muy importante. Primeramente, ¿cómo te encuentras de salud? Porque has librado una dura batalla contra el virus chino, como usted lo denomina. Bueno, yo creo que he librado más la batalla contra los medios fake que contra los virus chinos, de origen chino, que no se me ofenda a nadie, pero es que nació en Wuhan. La verdad es que muy bien, he sido un privilegiado, teniendo en cuenta que en pocos días estaba bien de salud. Lo que pasa es que hasta que no tuve la certeza con los test correspondientes, añado nuevamente otro privilegiado, porque en esta España el tener un test es de privilegiados. Yo tuve la suerte de poder hacerlo, como en mi condición de concejal, al tener que acudir a un pleno presencial del ayuntamiento, tuve la oportunidad de tener test. Así que muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal se encuentra su familia? ¿Ha pasado algún familiar también en situaciones complicadas, como muchos españoles que ven cómo sus seres queridos están muriendo sin saber ni siquiera que son víctimas de coronavirus porque no se les están haciendo los test rápidos? Pues también, gracias a Dios, mi familia muy bien, y es verdad que la gran familia de España, la que formamos todos los españoles, es sano también. Hemos visto abandonados a nuestros mayores en las residencias de ancianos, hemos visto familias desesperadas sabiendo que estaban contagiados sin poder acudir a tener los test que les dieran la certeza, a poder separar a quienes estaban contagiados y quienes no, tener la oportunidad de poder acudir personas mayores a los hospitales. Así que la gran familia de los españoles, la verdad es que lo hemos pasado muy mal y lo seguimos pasando muy mal. Usted fue la primera víctima política del coronavirus, el primer político contagiado que se reconoció públicamente. Ustedes tuvieron la honradez de pedir perdón por haber organizado ese congreso de Vistalegre, pero lo cierto es que ustedes fueron víctimas de las recomendaciones del gobierno, que dijo que se podían celebrar eventos masivos como el 8M, como el Congreso de Vox o como el evento de la Pantoja el viernes, ¿no? ¿Por qué pidieron perdón, Javier, si son víctimas? Claro, realmente nuestro grupo parlamentario consideró que teníamos que hacer ese acto de reconocimiento ante la opinión pública, no solo de ser transparente. Les recuerdo que al principio el único partido que fue comunicando a las personas que estaban contagiadas fue el nuestro. Otros se callaron hasta que ya no lo pudieron ocultar más, incluyendo miembros del gobierno. Pero la realidad es que nosotros pedimos perdón porque nos hubiera gustado ser aún más prudentes, pero también dejamos bien claro, nosotros seguimos las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Cuando veíamos que el gobierno estaba impulsando el que hubiera manifestaciones por el 8M, cuando no se suspendían partidos de fútbol, no se suspendían eventos culturales, no se suspendían acontecimientos, reuniones políticas, nos pareció que sería pecar de cierto alarmismo o que podrían achacarnos de estar haciendo una manipulación política de la situación. La realidad ha sido más dura cuando hemos conocido lo que ha pasado. Cuando hemos sabido que desde el mes de enero estaban las autoridades españolas perfectamente informadas por la Organización Mundial de la Salud, por los organismos de la Unión Europea, y se callaron los informes dentro del gobierno, en la opinión pública, dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Realmente eso es lo que más nos ha dolido, que tenían conocimiento y
hicieron el acopio de material necesario, ni dieron la voz de alarma para que pudiéramos protegernos todos los españoles, para que se suspendieran los actos. No cabe duda que nosotros hubiéramos suspendido inmediatamente los actos de haber tenido tan solo la mitad de la información que tenía el gobierno. Recuerdo, Javier, cuando se conoció su contagio, cómo medios como el programa de Risto Mejide Todo es Mentira le estigmatizaron junto a algún diputado de Vox por Almería, es decir, pusieron sus caras en los programas a bombo y platillo y se dedicaron a tratarles como si fuesen unos apestados. Cuando conocimos los positivos por coronavirus de Irene Montero, de Carmen Calvo, no se dio ese mismo tratamiento. De hecho, a usted le llegaron a acosar las cámaras de Todo es Mentira, persiguiéndole junto a su madre, ¿no? Que es una señora ya mayor de edad, que ya tiene una edad y que le mando un beso desde aquí. Y claro, cuando usted sale del hospital y se ve esas cámaras que están atentando contra su derecho a la intimidad un día que ni siquiera sabía que era positivo por coronavirus, ¿cómo se sintió? ¿Cómo lo vivió? Pues la verdad es que muy mal. Esa ha sido la parte más dura, el haber... Yo sé que desde que fundamos este partido político hemos dado nuestra cara, nuestra imagen, hemos entregado hasta nuestra vida privada y nuestra reserva al servicio de un proyecto político. Y hay otros miserables que no respetan absolutamente nada y que con tal de hacer daño a este partido político, con tal de hacer daño a este proyecto político, son capaces de mentir, de falsear la realidad. Fíjese, a mí me han llegado a acusar de que fui de manera premeditada en un viaje particular de turismo de un fin de semana a Milán, sabiendo y conociendo que era un foco de contagio, cuando ni las propias autoridades italianas lo sabían, que tardaron... Yo recuerdo que volví a mediados del mes de febrero y tardaron todavía casi 10 días las autoridades italianas de dar a conocer el primer caso que tuvieron en Milán. O cuando viajamos a presentar las candidaturas en la ciudad de Vitoria, como secretario general, candidaturas a las elecciones del País Vasco, me acusaron de viajar a un lugar de foco de contagio, cuando el gobierno tenía que haber dicho que ahí podía haber un foco de contagio y tenía que haber suspendido, entre otras cosas, los vuelos que venían directos de la ciudad de Bérgamo a la ciudad de Vitoria. Hemos sido víctimas de, como siempre, esos llamados medios de comunicación, que no son más que medios de manipulación política, pues utilizaron mi caso para intentar atacarnos, llamarme pues más o menos como criminal, porque estaba con conocimiento de causa poniendo en riesgo la vida y la salud de otros, por lo visto también la mía propia y la de mi familia, insensatos, irresponsables, y repito, nada de eso se sabía absolutamente nada, ni mucho menos cuando convocamos la Asamblea General, cuando convocamos el acto de Vistalegre. Desgraciadamente lo supimos después. Javier, a ti te llegaron a amenazar de muerte, te llegaron a desear la muerte. Tú, cuando te recuperaste del positivo por coronavirus o estabas en vías de recuperarte, subiste un vídeo emotivo y usaste una canción de Loquillo, porque supongo que es un cantante que te gusta y un cantante que siempre hemos admirado por su defensa de nuestro país. Curiosamente, la presión de la izquierda radical sobre esa persona fue tal que el artista incluso llegó a publicar en Twitter, si no recuerdo mal, que no había autorizado a Javier Ortega Smith, a tu persona, a usar esa canción con fines partidistas. ¿Cómo lo viviste? ¿Se te cayó un... Bueno, yo no tengo ningún reproche hacia Loquillo. Está en todo su derecho, es su canción, él es el autor y nosotros los que creemos en la ley y en el derecho de la propiedad intelectual lo respetamos y en pocos segundos, antes de que hubiera tenido tiempo de decirlo 2 veces, estaba el vídeo retirado. No, lo que pasa es que hay algunos que les molesta que haya deportistas, que haya cantantes, que haya personas que no actúen con el sectarismo que les gustaría a ellos. En cualquier caso, ya digo, ningún reproche. Yo quise motivar con aquel vídeo de alguna manera a personas que estaban preocupadas pensando que mi silencio era pues porque mi estado de gravedad era mucho mayor, pero no hay ningún problema. Nosotros, cuando las cosas no les gustan a quienes tienen derecho a exigirnos una rectificación, lo hacemos sin ningún problema y yo retiré inmediatamente ese día el vídeo y no hubo más polémica. Javier, vamos a la actualidad política. El señor Santiago Abascal, el líder de su partido, habló de la necesidad de salir ya a la calle, de organizar manifestaciones cívicas en vehículos, garantizando la seguridad y la prevención frente al coronavirus. ¿Cuándo se van a celebrar esas manifestaciones? Los españoles, muchos nos preguntan en estado de alarma si van a poder salir a la calle, si el gobierno va a prohibir el derecho a manifestación, como hizo ya la semana pasada con una manifestación que se programó también y se impulsó para llenar la Castellana de coches. ¿Cómo lo ven ustedes y si ya tienen una fecha en concreto, que hay mucha expectación? Bueno, lo que está claro es que este gobierno socialcomunista, este gobierno totalitario, se ha creído que esto es Cuba o la Venezuela bolivariana, se ha creído que va a utilizar
un instrumento jurídico del artículo 116 de la Constitución, el estado de alarma, para convertirlo en un estado de excepción o de sitio donde se pisoteen nuestros derechos constitucionales, nuestro derecho constitucional de reunión, de opinión, de culto, de libertad ideológica, de libertad de movimiento. Es decir, está utilizando de manera fraudulenta ese estado de alarma que podíamos entenderlo en su primer momento, y nosotros de hecho apoyamos inicialmente ese estado de alarma, pero cuando hemos visto que es un estado de abuso totalitario, cuando lo que se está haciendo no tiene nada que ver con buscar los fines del interés general de los españoles, cuando vemos que lo que intentan es controlar nuestra opinión a través de monitorizar las redes, a través de meter a un comunista como Pablo Iglesias dentro de la Comisión de Control del CNI, cuando vemos todas estas acciones, evidentemente decimos basta. Y los españoles, independientemente de lo que hayan podido votar o de lo que piensen, tienen derecho a salir a la calle, tenemos derecho a salir a la calle. Y claro que sí, vamos a convocar esas manifestaciones, esas concentraciones, como dijo nuestro presidente, con todas las medidas de seguridad, porque no hace falta ser un gran científico para darse cuenta que alguien metido en su propio vehículo pues no contamina a nadie porque vaya en una manifestación con un vehículo y una bandera de España. Lo que no podemos aceptar de ninguna manera es que el ministro de Interior, como representante del gobierno, ordene a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que estoy seguro que lo hacían con el mayor de los dolores, parar coches y motos que fueran con la bandera de España el otro fin de semana. Eso es intolerable. Estos han creído, ya digo, que están en la Cuba castrista o en la Venezuela bolivariana de Maduro, y no se lo vamos a tolerar. Vamos a salir a la calle, vamos a ejercer el derecho constitucional de protesta, y claro que vamos a protestar. Tenemos derecho a decir por qué no ha habido test para todo el mundo. Tenemos derecho a decir por qué hay 15 millones de euros para entregarle, mejor que entregarle, comprar a los medios afines de comunicación o de manipulación, y no hay 15 millones para comprar test, no hay 15 millones para poner respiradores en las clínicas de ancianos. Claro que no nos vamos a callar. Y algo de razón tendremos cuando el propio Tribunal Constitucional ha admitido el recurso de inconstitucionalidad, dos recursos de inconstitucionalidad planteados por Vox. Uno, por haber forzado la ley a través de ese decreto de medidas económicas para meter al vicepresidente en la comisión del control del CNI, y segundo, porque ha admitido el recurso de inconstitucionalidad contra el estado de alarma, porque se ha convertido en el estado de abuso más que el estado de alarma. Así que claro que saldremos a la calle y claro que lo anunciaremos. Pero aunque lo prohíba la delegación del Gobierno en Madrid, aunque lo prohíba el Gobierno, ¿lo van a lanzar al público a la calle? Nosotros vamos a recomendar a los españoles que ejerzan su derecho constitucional, que lo hagan con todas las medidas de seguridad, que lo hagan manteniendo las distancias lógicas, que vayan en sus vehículos, que vayan con su bandera de España, que no cometan, por supuesto, ninguna ilegalidad desde el punto de vista de la seguridad del tráfico, que vayan ordenadamente con sus vehículos. Y luego, si el ministro de Interior y el Gobierno tiene a bien detener a miles y miles de vehículos, pues tendrá que hacerlo. Seguro que esas multas van a ser anuladas posteriormente en cuanto se considere que no hay ninguna base legal para prohibirle a una persona que salga con su vehículo porque se vaya a desplazar por una determinada calle, y mucho menos porque ese acto sea anunciado o convocado como un acto de protesta contra este gobierno que hemos denominado como un gobierno criminal. Sí. ¿Por qué? Porque podría haber evitado muchas muertes si hubiera dado la información a tiempo, podría haber evitado muchos contagios y muchas muertes si hubiera tomado los medios que estaban a su alcance, y ha preferido seguir con su hoja de ruta sectaria, su hoja de ruta social comunista, antes que ponerse al servicio de la salud de todos los españoles. Abascal, su líder, ayer deslizó la idea en el Congreso de promover una moción de censura, metió el miedo en el cuerpo, no solo al Gobierno, sino también a algunos partidos a los que les va a obligar a retratarse. ¿Tienen ya una fecha? ¿Tienen ya decidido que van a promover una moción de censura contra este gobierno de traidores? Bueno, nuestro presidente Santiago Abascal dejó bien claro que al primer partido de la oposición en el número de votos, que es el Partido Popular, le correspondería presentar esa moción y al resto apoyarla o no en función de sus convicciones. Pero también hemos dicho que ante una situación de gravedad nosotros sí cumpliremos con nuestro deber. Nosotros no nos olvidamos el juramento que hemos hecho a la bandera, a la Constitución. Nosotros no nos olvidamos de cuáles son nuestras responsabilidades. No nos olvidamos de por qué estamos en el Congreso de los Diputados, para defender el interés general, no solo de los 4 millones de españoles que nos han votado, sino de la soberanía nacional, y que nuestra responsabilidad es sacar cuanto antes a este gobierno sectario, a este gobierno bolivariano y a este gobierno de auténticos inútiles, en el mejor de los casos de inútiles, cuando no de auténticos responsables. Por tanto, si no lo hace el Partido Popular, evidentemente lo presentará Vox y pediremos el apoyo a todos, y además lo haremos en el apoyo individual.
Les miraremos a los ojos a los diputados y les diremos, olvídese de sus siglas, piense en el pueblo español, piense en los ancianos que han muerto abandonados y solos, piense en nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y nuestras fuerzas armadas que lo están dando todo, en nuestros servicios de seguridad, piense en nuestros agricultores, en nuestros ganaderos, piense en la gente que no se ha rendido, en la gente que ha sido capaz de arriesgar su salud por defendernos al resto. Piense en ellos y ahora dígame si este gobierno se merece ser el gobierno de España. Y no pedimos estar nosotros en el gobierno, no se nos pasa por la cabeza. Decimos, como ya hemos propuesto hace tiempo, convóquese a un gobierno de emergencia nacional, formado por técnicos, los mejores especialistas en materia sanitaria, los mejores especialistas en materia de seguridad y los mejores especialistas en política social, y que juntos esos especialistas durante 6 meses, 1 año o lo que sea necesario, saquen a España de este hoyo terrible, de este agujero terrible, de esta tragedia nacional que es no solo sanitaria, sino también económica, social e institucional. ¿Cómo valora el posicionamiento del Partido Popular de abstenerse a la prórroga del estado de alarma? Una decisión difícil que tomó ayer el líder del PP, Pablo Casado, y al cual le han llovido críticas de la izquierda, de la derecha, del gobierno, incluso desde dentro de su partido, ¿no? Donde hay fuego, amigo. Bueno, hay algunos que nos critican mucho cuando simplificamos las frases en política para que se nos entienda. Cuando le llamamos derechita cobardes por algo. Porque claro, lo que no vale es trampa y además es tomarle el pelo a tus propios votantes y a tus electores, es hacer un discurso jugando a ser muy contundente, muy crítico, muy duro con el gobierno y cuando llega la hora de la verdad apretar el botón de la abstención. Cuando sabes que la abstención significa que va a salir adelante, que va a tener más fuerza los partidos que apoyan al gobierno. Entre otros, por cierto, el partido de la veleta naranja, que es que evidentemente ya por fin se ha quitado la careta y está muy bien. Nuestro portavoz en el Congreso, Iván Espinosa, decía a los medios de comunicación esta mañana que en el fondo es una buena señal. Es decir, que el pueblo español sepa quién es quién y qué defiende y que no nos llevemos a engaño. Los que son partidos socialdemócratas o partidos comunistas o partidos nacionales o partidos antinacionales, que se sepa quién es quién, clarifiquemos el panorama político y que a la hora de votar no nos vuelvan a tomar el pelo y no nos vuelvan a dejar colgados de la brocha, como se dice vulgarmente. La estrategia de Ciudadanos es atraer al votante descontento del PSOE. ¿Usted cree que ese votante socialista moderado, usted que está en contacto con militantes, que se recorre media España o España entera, ¿no?, hablando con ellos, ¿usted cree que ahora mismo el socialista moderado está mirando más a Vox que a este Ciudadanos que de repente ha pasado del no es no a Sánchez a tender la mano a Pedro Sánchez, al gobierno del bulo, y que incluso ya hable de la posibilidad de aprobarle unos presupuestos que van a dar más legitimidad y más prolongación en el tiempo a un gobierno que quiere acabar con las libertades en este país? Mire, en las últimas elecciones generales, como usted sabrá, tuvo un trasvase de votos de unos 340.000 votantes que manifestaban haber votado en elecciones anteriores al Partido Socialista y que votaron a Vox. Porque Vox no es un partido al uso. Vox no es un partido que se le pueda etiquetar como excluyente. Es un partido que puede ser en políticas sociales mucho más eficaz y mucho más social, valga la redundancia, que partidos que se autodenominan sociales, progresistas o de izquierda, y a la vez puede ser un partido que en la defensa de la unidad nacional, en la defensa de los valores, en la defensa de los principios, puede ir mucho más allá de otros partidos que se ponen esas etiquetas. ¿Qué quiero decirle con esto? Pues que, hombre, si tengo que elegir, evidentemente, entre un partido social comunista echado en brazos de los filoetarras, echado en brazo de los totalitarios comunistas de Podemos o de los separatistas de Esquerra Republicana, del PNV o del PDK, o un partido, voy a denominarlo blandito, ¿no?, en ese sentido, pero que de una izquierda pues disimulada, como puede ser Ciudadanos, pues me parece infinitamente mejor que esté Ciudadanos y ojalá le robe, no uno, le robe millones de votos. Pero ya le digo, creo que también que muchos votantes del Partido Socialista, de la izquierda, se han dado cuenta de que una cosa es ser de izquierdas y otra cosa es ser cómplice de quienes han antepuesto sus intereses personales. Y perdón, una cosa más, es que cuando ocurre una tragedia de estas, como nos ocurría en las épocas del terrorismo, lo terrorífico, lo tremendo, es ver que hay gente que encima hace negocio. Es decir, que detrás de esta terrible pandemia, detrás de esta terrible crisis nacional sanitaria, donde están muriendo miles de personas, muchísimos más de las que nos dice el gobierno, resulta que hay gente que se ha dedicado a hacer negocio con contratos fraudulentos, con mascarillas falsas, con respiradores que se quedan en la frontera, con test que están falsos o que no sirven absolutamente para nada, con contratos millonarios pagando muchísimo más de lo que hubiera costado hacer esos productos o contratarlos en la industria nacional. Es decir, todavía hay sinvergüenzas que el gobierno les ha entregado a amigos suyos contratos millonarios
pero que no han resuelto absolutamente nada de la situación salvo su bolsillo. ¿Usted cree que les vamos a ver en la cárcel a esos responsables de que hayan puesto nuestra salud y la salud de millones de españoles en manos de empresas offshore, en manos de empresas sin experiencia en material sanitario, en manos de empresas que, como decía Macarena Olona, hay ya un tufillo, ¿no?, a corrupción porque hay intermediarios vinculados con Zapatero, con José Bono? Es decir, esto huele un poco mal. ¿Crees que esas responsabilidades las van a pagar en los juzgados o incluso con penas de cárcel? Pues nosotros haremos todo lo posible y yo tengo la confianza en que lo lograremos. Es verdad que no tengo la plena confianza en que tengamos un sistema judicial con todas las garantías. Desgraciadamente no podemos decir que haya un sistema judicial independiente con recursos suficientes y que garantice que quien tiene razón al final la consiga, pero sí que podemos asegurar, y yo lo digo en este momento como secretario general de Vox, que nosotros ya lo estamos haciendo en el número de querellas que ya hemos interpuesto, en el número de recursos de inconstitucionalidad, las demandas que vamos a llevar adelante. Haremos lo imposible, como lo hicimos contra los golpistas, como les llevamos al banquillo en solitario, como logramos que se les condenase, ciertamente no por rebelión como nos hubiera gustado, pero al menos por sedición, aunque ahora desgraciadamente algunos estén ya pensando en sus indultos o estén aplicando regímenes abiertos que no se merecen de ninguna manera quienes han dado un golpe de Estado contra España. Pero igual que luchamos contra los golpistas, lucharemos contra estos miserables que han puesto en riesgo la vida de millones de españoles. Usted ha acusado al ministro de Justicia de estar ocultando la cifra de fallecidos por el COVID. El ministro lo ha negado. ¿Cuántos muertos cree que podemos tener y si cree que efectivamente se están ocultando muertos de forma deliberada por parte del gobierno? Bueno, que se están ocultando muertos ya no es que lo crea, es una evidencia. Es una evidencia y no hace falta, repito, ser un gran experto. No se han hecho los test en las residencias de ancianos, donde han muerto miles de ancianos, no se han hecho los test a las personas que han fallecido en sus casas desasistidas y sin que se sepa realmente si murieron, como era previsible por la causa del coronavirus. Se sabe, y no hay más que ver las estadísticas de fallecimientos de años anteriores en los mismos meses de marzo y abril para darse cuenta del incremento que ha habido, pero si todavía hay alguien que es demasiado incrédulo, demos un dato más. En Castilla-La Mancha, gracias al impulso del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, como le recordé al ministro, se ha descubierto, a través de las licencias de enterramiento y a través de los médicos forenses, que los datos que estaba dando el gobierno eran un 69,7% menores, es decir, había casi un 70% más de muertos solo en las provincias que conforman la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Imagínense cuando sepamos la realidad. Pero claro, ha habido algunos que se han precipitado en salir corriendo y en querer, bueno, pues esos muertos se incineran y no hay más posibilidades de hacerles, lógicamente, autopsias ni hacerles ningún tipo de análisis o de test post-mortem, pero no cabe duda de que hay unas estadísticas comparativas con otros años y hay una serie de síntomas que los médicos pueden acreditar perfectamente. Oiga, esta persona no le hice el test, pero tenía toda la sintomatología para poder afirmar con un 80% de probabilidades que murió por el coronavirus. Así que trágicamente, y esto de hablar de las cifras resulta siempre muy doloroso, detrás hay nombres de personas, familias, es doloroso, pero las cifras son importantes porque evidentemente comparado con otros países que hicieron lo que había que hacer a tiempo, pues evidentemente no es lo mismo tener 50.000 o 60.000 muertos en España que tener 2.000 o 3.000 o 4.000, siendo una sola muerte ya gravísimo y tristísimo, pero claro, aumenta la gravedad del delito y aumenta la gravedad de la responsabilidad. Javier, ¿qué le parece que el gobierno, ante la Organización Mundial de la Salud, haya reducido un 20% el número de muertos para que les autoricen esa desescalada? Bueno, pues miserable. Primero no nos comunicó los datos que le había trasladado ya desde el mes de finales de diciembre, principios de enero, la Organización Mundial de la Salud. No nos había pasado los datos que le habían llegado desde los organismos sanitarios de la Unión Europea. Había ocultado toda la información que le estaban trasladando desde institutos dentro de España y ahora es capaz de hacer cualquier cosa. O sea, el maquillaje de las cifras, la mentira a los españoles, ¿cómo no va? Si nos miente a los españoles, ¿cómo no va a mentir a la OMS? Pues me parece no solo irresponsable, es que me parece de una desfachatez verdaderamente criminal, vamos. Y de hecho no nos comunica ni siquiera qué comité de expertos, quiénes son los técnicos que están haciendo ese plan de desescalada. ¿Qué crees que ocultan? ¿Por qué hay tanto miedo a la transparencia? Tienen bloqueado el portal de transparencia, de hecho, no nos comunican prácticamente los proveedores. ¿Por qué tanto oscurantismo? Bueno, porque es un gobierno que es incapaz de justificar sus acciones, que
Yo además voy a decirle una confesión. Imaginemos por un momento que este gobierno hubiera, desde el minuto 1, anunciado a los españoles lo que estaba pasando. Nos hubiera puesto en alerta, hubiera puesto en funcionamiento toda la maquinaria del Estado, hubiera solicitado al Congreso apoyo para esas medidas legales en la declaración del estado de alarma. Estoy hablando mucho antes de marzo, es decir, en febrero. Hubiera dicho, vamos a empezar un proceso de compra inmediata de material, voy a hablar con las industrias nacionales, internacionales. ¿Es que alguien le habría criticado algo? Todo lo contrario, habría recibido un apoyo leal y, sobre todo, si es que lo único que les importa es el resultado electoral, habría tenido un apoyo mayoritario de la población española que diría, es que ha sido un gobierno responsable. Pero lo que han hecho es justo lo contrario. Han ocultado información. Por eso ahora no nos quieren contar ni siquiera el nombre de los expertos. Se dedicaron a esconderse detrás de los uniformes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, magníficos profesionales con los que la inmensa mayoría de los españoles tenemos un respeto, una admiración, un agradecimiento impagable, o de las Fuerzas Armadas, se esconden detrás de los uniformes. Yo se lo dije al ministro de Interior, el señor Marlaska, le dije, no se esconda usted detrás de las hojas de servicios, no se esconda detrás del honor y de la lealtad de estos agentes, den ustedes la cara. Empezaron por no dar la cara a ellos y ahora resulta que se esconden en esa frase hecha de es que los expertos nos dicen. Pues diga usted quiénes son los expertos. Y es que a lo mejor comprobamos que son tan expertos o tan inútiles y tan inexpertos como el propio ministro de Sanidad, que no sabe absolutamente nada de sanidad, y el mundo médico lo tiene pues absolutamente como lo que no es un médico, es un licenciado en filosofía. De hecho, Fernando Simón, el lumbreras del gobierno, que dijo que aquí solo iba a haber un contagio y que sigue dando rueda de prensa, ahí lo tienes diciendo hoy barbaridades como que el incremento de muertos por coronavirus, él lo achaca a un accidente de tráfico o a un gran accidente de tráfico o a infartos del corazón. O sea, a mí me parece terrible estas declaraciones. Sí, sí, este es el que se reía en las ruedas de prensa y le hacía mucha gracia cuando estaba conociéndose las trágicas cifras. Este es el que nos decía que en España como mucho habría algún caso aislado. Es decir, este es un patán, pero claro, este patán que está puesto ahí no está puesto por casualidad. Este está para quemarlo en plaza pública, para que al final dé la cara y que si llega el caso en su momento, pues dicen que lo han cesado y listo. Pero si aquí el responsable es el gobierno. El gobierno, no todos los que actúan por órdenes del gobierno. El responsable es Pedro Sánchez y su gobierno y su vicepresidente. Ellos son los responsables. Todos los demás son títeres que actúan en esta obra de teatro tan trágica, o en esta tragedia, más que comedia, en esta tragedia, aunque algunos se rían mucho, como Ábalos o como este personaje curioso del Simón, ¿no? Pero claro, es que vemos cómo el gobierno ha dicho hoy que ellos han contratado con los mejores proveedores cuando... Si no le cuento 100 historias sobre las chapuzas del gobierno, oscuras, que huelen a tufillo, a corrupción, aunque será la justicia la que determine, porque nosotros respetamos la presunción de inocencia, pero cómo el gobierno tiene la poca vergüenza de decir que ellos han contratado con los mejores proveedores cuando hay proveedores nacionales que están vendiendo productos sanitarios a todo el mundo, a los cuales el gobierno ni siquiera les ha llamado, y el gobierno ha confiado incluso a un chavalín hongkonés que no tiene ni acabada la carrera y le ha dado un contrato de 200 y pico millones de euros. ¿Cómo lo valora usted? Así es decir, ha habido industria nacional, laboratorios nacionales que han ofrecido de todo, desde los test, mascarillas, batas, guantes, todo tipo de productos sanitarios y todo tipo de equipos de protección individual y colectiva. No les han hecho ni caso. ¿Pero por qué? Porque estos delincuentes no quieren hablar ni no quieren negociar con personas serias, con empresas serias. Se han ido a hacer negocio de la tragedia. ¿Con qué? Pues con una serie de intermediarios absolutamente indocumentados que luego les engañan como a chinos porque no tienen ni idea, porque van al mercado, no utilizan los canales, ya que sales al exterior, pues por lo menos utiliza el ICEX o utiliza las embajadas españolas, van a entregarle a sus amigos contratos multimillonarios. Y en todo ese tiempo perdido, mientras tanto, se nos estaban muriendo nuestros ancianos en las clínicas, estaban nuestros sanitarios, nuestras fuerzas de cuerpo de seguridad sin poder ponerse unos guantes, sin poderse poner una mascarilla. Oye, yo he estado recorriendo, como tantos españoles, hospitales e intentando llevarles ayuda y es dramático que en España tengas que ver a médicos vestidos con batas hechas caseras por donativos privados, con bolsas de basura y con mascarillas confeccionadas en casa porque no te... Pero ¿cómo puede ocurrir eso en un país como España? ¿Pero cómo puede ocurrir eso cuando se están tirando millones y millones en chiringuitos políticos y sectarios y que cuando tenemos una emergencia nacional
nuestros policías, nuestros sanitarios, nuestras fuerzas armadas, los que están dando la cara en primera línea de riesgo de contagio, tengan un material insuficiente, que no llega a tiempo, que no haya respiradores, que las UCIs no se cierran porque no hay capacidad para atenderla y dejamos tirados a nuestros ancianos, verdaderamente es dramático, es dramático. Es decir, no solo es que han estado utilizando los recursos públicos de manera fraudulenta, sino que es que eso ha tenido unas consecuencias, y esas consecuencias son que el tiempo perdido en llegar el material necesario ha costado miles de vidas. Es que estamos hablando de eso. No sé si usted ha escuchado las declaraciones hoy de Carmen Calvo, que bueno, que se siente como una víctima, lo ha pasado fatal con el coronavirus, nos alegramos de su mejoría, pero lo cierto es que ella dijo que en esa manifestación feminista nos iba la vida. Ellos antepusieron la bandera ideológica, el movimiento del feminismo radical, a la salud de las propias mujeres, a la cual supuestamente protege. Carmen Calvo no ha entonado la palabra perdón, no ha dicho lo siento, no ha querido empatizar y se ha situado como una víctima más. ¿Usted cree que Carmen Calvo tiene ya responsabilidades penales a las cuales tendrá que afrontar en un banquillo? No le quepa ninguna duda. Nosotros consideramos que el Gobierno en su conjunto y todos aquellos que han sido cómplices de esta situación, primero por omisión en el deber de informar en materia de salud pública, en segundo lugar por la imprudencia grave que ha supuesto el no tomar las medidas necesarias para los medios necesarios para parar esta pandemia a tiempo, con resultado de muertes y de lesiones y de riesgo para la salud de las personas. Todos ellos son responsables, pero ya se sabe, es que para los fanáticos, los sectarios, siempre están en segundo lugar la vida de los españoles, la seguridad de los españoles, el interés general. Lo primero es su hoja de ruta de imposición del socialcomunismo, lo primero son su imposición de la ideología de género, de sus desmemorias histéricas, los mantras estos de la imposición del fanatismo climático y tantos temas tabús que no se pueden ni tocar y de los que siempre se benefician ellos y sus amigos. Lo que pasa es que ya los españoles, yo creo que ya nos hemos despertado hace tiempo, cada vez más españoles están ya cansados de toda esta mentira y que empiezan a decir, bueno, mire, a mí todo este rollo ideológico que tiene usted me parece muy bien, pero se lo queda usted en casa, porque con nuestro dinero ahora hay que sacar adelante a los autónomos, ahora hay que sacar adelante a las pequeñas y medianas empresas, ahora hay que apoyar a los parados y se acabó de estar pagando chiringuitos miles y miles. Mire, yo, en mi condición de, no solo diputado nacional, de concejal, estamos en una batalla con que el ayuntamiento corte de una vez por todas los millones, es nuestra batalla y la de todos los ayuntamientos en los que Vox tiene representación, que se acabe de una vez por todas ese riego de chiringuitos ideológicos y de dinero tirado por la borda que lo necesitamos para nuestra gente. Se acabó ya de estar la España de la subvención, donde hay dinero para los separatistas, donde hay dinero para los proetarras, para los inútiles, para los perroflautas de todos los colores, pero luego no hay dinero para la pobre residencia que está soportando, intentando salvar adelante la vida de unos ancianos. Viendo que la manifestación feminista degeneró en un infectódromo, disparó los casos por coronavirus, ¿desde Vox prohibirían ya las manifestaciones feministas y los actos del orgullo gay que se avecinan, ¿no? Que en el mes de julio, si autorizan algún acto, pues viene el orgullo gay a ver qué va a pasar. Yo no sé si todavía, en teoría, están cancelados, pero lo mismo habrá algún tipo de reivindicación callejera, ¿no? Mire, como nosotros sabe que actuamos bajo criterios objetivos y bajo principios y no bajo el prisma del sectarismo y de la arbitrariedad, yo le contesto, si en una determinada fecha se permiten las concentraciones públicas, pues evidentemente tienen todo el derecho del mundo a salir los del orgullo gay, los del supremacismo feminista o feminazis y los de la asociación de la pandereta. Me da lo mismo. Ahora bien, lo que decimos es que salgan con su dinero. Cada uno que se pague su fiesta. Igual que nosotros decimos que se tienen que acabar de una vez por todas las subvenciones a partidos políticos, a sindicatos y a patronal, decimos que usted puede salir a manifestarse, muy bien, pero se paga usted. Y eso no es homófobo, ni es sectario, ni es, como dicen ellos, una persecución por razón sexual. Mire, hay millones de homosexuales que no quieren saber nada de los chiringuitos que conforman ese negocio, que también es un negocio de la fiesta del orgullo gay. Que si les da la gana van y si no les da la gana no van. Pero lo que tiene muy claro es que el resto, les guste o no, ni esa manifestación, repito, ni ninguna otra, Le digo lo mismo si fuera una manifestación en defensa de la vida, o una manifestación por la unidad de España, o una manifestación por la bajada de impuestos. Aquí cada uno se paga su reivindicación y basta ya de estar pagando siempre a los mismos
chiringuitos, entre otros, por ejemplo, los titiriteros, supuestamente artistas, que al final les tenemos que pagar sus películas, les tenemos que pagar sus miserables obras de arte que no ve nadie, pero que al final las pagamos todos. No, hombre, no, se la paga usted, y si luego hace usted taquilla y se hace millonario, bienvenido sea, pero basta ya de estar pagando. Y si se paga, lamentablemente se paga a todos, no solamente a los de la ideología de turno, que siempre, curiosamente, es la de la extrema izquierda. Y digo siempre, porque cuando gobierna la izquierda, son sus amigos. Pero cuando gobierna la derechita cobarde, como son unos acomplejados, también les dan dinero. O sea que al final siempre sacan dinero. Entonces, esto se tiene que acabar. El dinero y los recursos públicos que tanto nos cuestan a los españoles tienen que estar para las 4 o 5 cosas importantes, que es la seguridad nacional, la salud pública, la educación, las infraestructuras básicas y poco más. Y el resto dejar a los españoles en paz para que podamos vivir, salir adelante y tener la libertad y no estar dependiendo del gobierno de la cartilla, del gobierno de la subvención, del gobierno del PERI, del gobierno del chanchullo y de la subvención. De hecho, usted se refiere a esas ayudas que aprobó el gobierno de 75 millones de ayudas al cine, teatro, librerías y pymes del sector cultural, cuando dicen que no hay dinero para material sanitario, para autónomos, para pymes de otra índole, para emprendimiento tecnológico. O sea, a mí me parece una aberración. Pero le quería preguntar también por la decisión de la ministra Yolanda Díaz de exigir a las empresas no despedir y que el gobierno pretende ahora extender hasta diciembre la prohibición de despedir. ¿Pero qué estamos? ¿Ya en Venezuela con el intervencionismo estatal o en qué país estamos? Claro, mire, la mejor forma de que una empresa quiebre y que por tanto no es que se despida, es que se van todos a la calle, es con este tipo de políticas. Estas políticas que dicen, usted tiene que vender los productos a un determinado precio. Usted no puede despedir a nadie, aunque digas, oiga, mire, tengo 100 trabajadores, en la situación que estoy solo puedo mantener a 50, permítame que mantenga 50. Si usted me obliga a mantener a los 100, lo mantendré un mes o 2. Al tercero, quiebra absoluta y a la calle todos, ya ni los 50 que podía haber salvado. Todas esas medidas de intervencionismo en la economía, que las venden y las camuflan como medidas sociales, son lo más antisocial que hay. Nosotros decimos que la mejor política social que hay es un empleo digno, un empleo de calidad, y apoyar a quienes son los héroes nacionales en economía, que son ¿quién? Los autónomos, los empresarios, los que crean riqueza. Pero estos siguen con el viejo mito de la lucha de clases y de la lucha contra el burócrata, contra el explotador del empresario. Y al final tenemos que darnos cuenta que aquí los únicos que son unos señoritos, como el de Galapagar, son los que no han generado empleo en su vida, jamás lo crearán, solo saben gastar el dinero público que generan otros con su trabajo, que generamos otros con nuestro trabajo, y por tanto son lo más antisocial que hay, porque mandan a la ruina. Eso sí, una ruina interesada, porque cuanto más españoles dependan de la cartilla de racionamiento, de la subvención, de la paguita y de la ayuda, más comprados tienen, más clientela tienen, para luego decirle o me votas o te quedas sin la cartilla. Esa gran mentira de la izquierda en todo el planeta. Como líder de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, ¿ustedes apoyan esa decisión de Almeida de abrir los parques pequeños y peatonalizar 29 calles de la capital? Bueno, tanto lo apoyamos como que la medida ya la habíamos presentado nosotros hace tiempo. Nosotros hemos presentado cientos de medidas en ese sentido, siempre con una premisa, que desde el punto de vista sanitario no hubiera ninguna pega. Nosotros consideramos que lo peor que se puede hacer es concentrar a la gente en sus paseos o en sus momentos de deporte en calles estrechas donde no puedes ir ni por la zona de los coches y te encuentras con que todo el mundo se aglomera en las pequeñas aceras. Oye, en Madrid tenemos unos fabulosos parques que se pueden establecer recorridos, se pueden poner una serie de limitaciones. Por ejemplo, pues no puede ir usted a hacer un picnic allí en el césped del jardín, no puede usted montar alrededor de un banco una tertulia, puede usted salir a caminar y además incluso se marcan unos recorridos para que todos vayan en la misma dirección. Se puede ir estoy pensando en el Retiro, en la Casa de Campo. Hay tantos espacios abiertos y espacios sanos donde el riesgo de contagio es infinitamente menor que si estás en una calle pequeña. Y por supuesto en las grandes avenidas, siempre teniendo en cuenta una cosa importante: no se puede bloquear el tráfico, porque si tú bloqueas el tráfico en una ciudad, lo que acabas forzando es que todo el mundo acabe yendo en el metro o en el transporte público donde hay más riesgo de contagio. Pero si tú estableces que media castellana, por decir algo, pensando en Madrid, media castellana pueda ser peatonal en un sentido y en otro, dividido por conos, y la otra parte sea de vehículos para que puedan ir también por una zona especial, los vehículos de urgencia y demás. Es decir, en una ciudad grande se pueden establecer corredores sanitarios seguros para vehículos, para personas
y para que no haya aglomeraciones. Claro que sí, y esa es una de las muchas medidas que nosotros hemos propuesto al equipo de gobierno. Javier, ¿cómo valora la muerte por coronavirus de Billy el Niño? Porque es cierto que la izquierda está criticando que se haya muerto con las medallas puestas. Bueno, pues le digo lo mismo que de cualquier muerte. Me da mucha pena la muerte de cualquier persona por culpa del coronavirus. Sus cuestiones o no, que las desconozco sinceramente con la justicia, pues es un tema que le preocupará a quien quisiera haberle llevado a los tribunales o quien tenga alguna deuda pendiente. Pero yo de lo que puedo decirle es que siento el fallecimiento de cualquier persona por esta tragedia del coronavirus. Ya para acabar, en Cataluña, en algunos municipios han permitido, ¿no?, que sacasen altavoces para hacer ritos islámicos, se han permitido movimientos para seguir la religión islámica, en cambio se ha perseguido el culto católico. Hemos visto escenas como en Granada donde la Policía Nacional entró a sacar a 4 o 5 fieles o a 20 fieles que había, ¿no? ¿A usted qué le parece, ¿no?, que se tenga más manga ancha con la religión musulmana que con la religión católica, si estas informaciones son ciertas? Ya te digo que ha publicado, por ejemplo, OK Diario. Sí, esto es lo mismo que hemos vivido antes del coronavirus con los insultos, los desprecios contra la religión católica, contra sus símbolos, contra la Semana Santa, cuando se hacían verdaderas profanaciones, cuando se hacían verdaderas escenas de mofa que herían los sentimientos religiosos de millones de españoles, y no se decía nada, ni se hacía nada, ni se prohibía. En cambio, estos valientes del insulto y del desprecio hacia una determinada religión, en este caso la católica, no tienen el mismo valor, ni digo que lo tengan que hacer, pero no tienen el mismo valor de hacerlo delante de una mezquita o irse a un país islámico a llevar a cabo todos estos actos de desprecio. Pero ahora ya en el coronavirus pues es una muestra más de que ese totalitarismo que nos imponen lleva también el evitar, el prohibir y el ponerle trabas a un derecho fundamental, que es el derecho al culto, y que evidentemente la ley no es igual para todos, y que hay algunos, como los separatistas, que pueden hacer lo que quieran, cortar carreteras, insultar, pueden malversar caudales públicos, que los de religión islámica pueden salir a la calle y el resto no. Es decir, una de las cosas de las que carece en estos momentos en España es el principio de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 14 de la Constitución, y en tantos y tantos derechos ya no somos iguales. Ya no es igual si tú eres separatista que si crees en la unidad de España, ya no es igual si eres católico que si eres islamista, ya no es igual si eres hombre o mujer, ya no es igual si eres de derechas o de izquierdas, ya no hay igualdad en España. Sí. Pero mire, permítame, ya que estamos terminando, que le diga una cosa. España saldrá adelante como ha salido siempre en la historia. Que lo tengan muy claro los socialcomunistas, que no se olviden de nuestra historia. Hemos salido adelante siempre manteniéndonos unidos, siempre teniendo fe, es decir, de los que somos creyentes, creyendo en que tendremos el apoyo de Dios, de la Virgen, y que España conseguirá salir adelante, y también, por supuesto, con valentía. Esa valentía que no nos ha faltado cuando nos hemos visto abandonados, como una vez más, por el gobierno de la nación. Así que creo que el pueblo español, con su majestad el rey a la cabeza y con la inmensa mayoría de españoles valientes, desde esas monjitas que están rezando en un monasterio de clausura, pero a la vez están confeccionando mascarillas, esos sanitarios valientes, esos agricultores, esos pescadores que no han dejado de faenar, esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, esas fuerzas armadas, esos millones de españoles que han cumplido con la difícil situación de estar en su casa sin salir, ese pobre comerciante que ha tenido que cerrar, gracias a todos ellos saldremos adelante, a pesar de los separatistas, de los filoetarras, de los totalitarios, de los procomunistas, de los inútiles. España saldrá adelante y esto será una pesadilla que despertaremos de ella y que desgraciadamente lloraremos a nuestros muertos, pero seguiremos manteniéndonos orgullosos de formar parte de esta gran nación que es España. La última pregunta. Usted siempre ha defendido el muro en Ceuta y Melilla para protegeros o para protegernos de la inmigración irregular. Ya hemos visto cómo ha sido el comportamiento de los menas o de algunos de ellos en los centros de menores que tienen aterrados a los vecindarios españoles. Ahora, ¿cómo ve usted, por ejemplo, el comportamiento de Marruecos? Que a este programa llegaba la queja de un español que en la frontera de Mauritania pidió entrar a Marruecos y Marruecos les dijo que nanay, que se muriesen allí en Mauritania. ¿Usted cree que esto nos debe llevar a reflexionar sobre el comportamiento que estamos teniendo nosotros con Marruecos de permitir que lleguen menas en situación irregular y no repatriarlos?
Sí, pero no por la situación de pandemia, de coronavirus. Es algo que venimos defendiendo. Nosotros queremos una inmigración que sea posible y que, por tanto, entren a España los que de verdad podamos asumir según nuestras condiciones sociales y laborales, que sea integrable, porque queremos darle prioridad a aquellas poblaciones, por ejemplo, provenientes de Hispanoamérica, que se integran mucho mejor, y que sea segura. No queremos que se nos... Digo segura en todos los aspectos, incluyendo ahora el sanitario. Por tanto, claro que sí, y hay que exigirle a esos países, como Marruecos, que tienen que cuidar a sus menores, que son sus menores y que no pueden abandonarlos o impulsarlos a un viaje suicida y que nos tengamos que hacer cargo los demás. Y mire, defendíamos un muro en Ceuta y Melilla seguro. Hoy le añado un muro más. Tenemos que poner un muro contra el totalitarismo de la Moncloa. Así que creo que pronto habrá que construir alrededor del Palacio de la Moncloa un muro muy alto para que deje de causarle tanto daño este gobierno de traidores y este gobierno de oportunistas y este gobierno socialcomunista. Así que va a haber que construir unos cuantos muros que nos protejan de todos los enemigos de la nación española. Pues muchísimas gracias, don Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. Le dejamos ya trabajar y un artista, un creativo constitucionalista, le ha creado una animación que es bastante curiosa, así que la vamos a poner aquí. Se llama Frikist y la verdad que espero que se sienta al menos identificado con ese personaje de Ortega Smith que le ha creado de forma imaginativa y con animaciones, con técnicas que bien merecerían un espacio en prime time en esta televisión española que pagamos todos los españoles y que solo hay espacio para la manipulación y la desinformación. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma. Esta noche seguimos con la hora de Jano García, con el altavoz de España de Antonio Solán, donde podréis llamarle en directo y contarnos realmente cómo sentís por estas presuntas negligencias del gobierno, y también a las 12 de la noche el gran Caque Minuesa, al cual tú conoces, Ortega Smith, y que ha preparado un vídeo sobre los socios sucios del gobierno, independentistas, proetarra, golpistas y ahora la veleta naranja. Un abrazo fuerte, Javier, y esta es tu casa. Muchas gracias, igualmente. Un saludo para todos. Hola, señor Smith. Soy Horacio Smith, su personaje animado aquí en el pueblo de Hispatria. No se preocupe, que desde aquí vamos a trabajar muy duro para sacar de la alcaldía al señor Pedro Guanche y a su titiritero. Mucha fuerza y arriba Hispatria, arriba España. Buenas noches. Tenemos conexión por videoconferencia con los diputados de Vox, Horacio Smith y el señor Carrascal. Señor Smith, ¿qué hace en su casa durante la cuarentena? Buenas noches. Pues estoy aquí, en mi casa, intentando ponerme en buena forma física, recargando fuerzas. Hacer deporte en casa poniendo en peligro a la nación. ¡Horroroso! En peligro ponen ustedes con tanta desinformación y censura. Atención, tenemos conexión con un político ejemplar que está confinado en su humilde casa, como todos los españoles, sufriendo el aislamiento en apenas 2 metros cuadrados. Como mucho, más allá de algún caso. Le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar.
pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.